Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Reencarnada como Supergirl, DC/IG, Kara vivió la primera parte de su vida completamente inconsciente de que alguna vez fue otra persona. Pero, tras no poder escapar de Krypton, el trauma de quedar atrapada en una nave le hace recordar plenamente su vida anterior. Ahora debe lidiar con dos conjuntos de recuerdos y asegurarse de que su prima pequeña esté bien. Sabiendo todo lo que el universo DC puede lanzarle, sabe que ni siquiera ser kryptoniana será suficiente. Capítulo 23, Cory, no, dijo Kara, pero no había fuerza en su negación. Ay, pero amiga Kara, dijiste que podía. El tamaraneano ignoró sus palabras y siguió acercándose. No, mala Cory, y espera, ¿dónde crees que estás tocando? Pero ¿cómo vamos a proceder si todavía llevas ropa puesta? Cory, abajo. Abajo. Puedo hacerlo sola, ¿sabes? Kara dio un paso atrás y logró esquivar las manos de Cory. Además, solo quería tu opinión sobre los 3 disfraces que ya tenía. No que trajeras unos nuevos. Pero, quizás te guste. Sin duda es mejor que tu armadura negra sin inspiración, ¿verdad? Protestó Cory mientras sus pies volvían a tocar el suelo lentamente, con un puchero en la cara. Mi amiga Troya incluso me ayudó a elegir unas inspiradas en las de tu prima. Son perfectas para aprovechar al máximo la luz del sol. Kara miró el traje azul con falda roja, con muy poca tela, demasiado cuero y cremalleras colocadas de forma sospechosa. ¿Y de dónde dijo exactamente que venía eso? Mi amiga Troya dijo que era de la película Superman. Regreso al calabozo. Incluso la compró para que la viéramos juntas. ¡No! Kara se estremeció de horror y consideró seriamente incinerar la cosa con una ráfaga de visión de calor. Que conste, por favor, no me muestres nada que asocie el nombre de mi primo con 3X, jamás. Por favor, ¿no quieres ver la película conmigo? Cory se estremeció con una mirada dolida en su rostro. Uf, voy a matar a esa zorra. Refunfuñó Kara y suspiró. No quería explicarle el misterio a su amiga. Sobre todo porque no estaba segura de que Cory compartiera su disgusto por representar a Cal de forma sexual. Bueno, supongo que puedo probar otros disfraces. ¡Genial! Empieza con este. Kara miró el disfraz que Cory llevaba en las manos y luego su enorme sonrisa, y suspiró. Desde su asiento en el sofá, Kara juró haber visto a Dexter tomando notas mentales sobre cómo manipularla. El primer traje que Cory trajo era una copia sencilla del suyo, con el típico aspecto de amazona y dejando bastante piel al descubierto. Al menos la armadura del pecho parecía lo suficientemente resistente como para bloquear algunos golpes y proteger sus órganos. Aún así, Kara sintió como si estuviera haciendo cosplay mientras lo usaba. Usando su supervelocidad, Kara regresó a su habitación y se puso el segundo atuendo sin siquiera prestar atención. Una vez cambiada, se vio en el espejo y se quedó paralizada. Reconoció el disfraz. Con la cara sonrojada, Kara salió a la sala con el traje de Power Girl. El traje de baño blanco le dejaba las piernas al descubierto y se ajustaba tan bien al cuerpo que Kara podía ver todos sus músculos a través de la tela. La ventana dejaba al descubierto sus modestos pechos y Kara sintió la necesidad de cubrirlos con un brazo al ver a Cory mirándola demasiado tiempo. ¿Qué? Es perfecto, gritó Cory, con los ojos brillantes de luz verde. Amiga Kara, tienes que ponértelo. Es perfecto para ti. Por instinto Kara puso una mano sobre la cara de Cory y tuvo que esforzarse para evitar que la tamaraneana la abrazara. Ni siquiera tiene bolsillos, ¿dónde pondría mis drones? Tiene un cinturón de herramientas. Igual que Batman. Por favor, ¿te lo pones? Nunca. Gritó Kara y se hizo a un lado para dejar pasar a Cory antes de correr hacia el dormitorio. Desafortunadamente, Dexter aprovechó la oportunidad para atacar su capa y la obligó a reducir la velocidad para no lanzarlo por los aires. Cory se abalanzó. Bien hecho, amiga felina.
Ambos lucharon durante unos minutos antes de que Kara se rindiera, jurando que guardaría el disfraz en su armario, incluso si nunca lo usara, en público. Después de finalmente ser liberada de los terrores gemelos, Kara guardó el disfraz de Power Girl y sacó sus 3 opciones personales. Una era una versión reducida de su servoarmadura. De color azul oscuro, lucía el símbolo de la casa L en el pecho, solo aumentaba ligeramente su volumen y tenía una gran armadura que cubría sus órganos vitales. Varios compartimentos por todo el traje albergaban docenas de dispositivos para su uso. Además, podía almacenar mucha radiación solar en caso de emergencia. A decir verdad, ella realmente preferiría usar su servoarmadura completa, pero su personalidad pública no tenía que parecer un tanque andante amenazante y esto era la mejor alternativa. El cuarto disfraz era una versión del de su prima. Un mono azul con capa y botas rojas. También tenía varios cinturones por todas partes para sujetar sus dispositivos. La quinta era completamente diferente. No llevaba capa, sino un abrigo azul oscuro con detalles dorados. El símbolo de la casa L le cubría el pecho. También tenía botas rojas que le llegaban justo por debajo de las rodillas y guantes a juego. A un lado tenía su máscara. Hecha con una fina capa de kriptonio, estaba pintada de blanco, con solo unos pocos detalles dorados y sin rasgos humanos ni siquiera boca. Dentro de la máscara había un dispositivo de respiración con media hora de aire en caso de que perdiera sus poderes mientras estaba en el vacío o estuviera expuesta a un gas dañino y lentes bloqueadoras de luz en los ojos para evitar que algo la cegara. Amiga Kara, por favor, ¿tenías que cubrirte todo el cuerpo con cada disfraz? Se quejó Cory con voz decepcionada. No lo hizo. Kara había estado pensando en usar un atuendo mucho más revelador. Ayudaría a acentuar las diferencias entre su imagen pública y la que usaría en el equipo secreto. De hecho, estaba bastante segura de que Cory podría haberla convencido de ponerse el disfraz de Power Girl. No podía negar que se veía atractiva con él, pero eso fue antes del ataque de lobo. Kara lo odiaba, pero ya no se sentía cómoda arriesgándose. Quizás cambiaría de opinión en unos meses, después de recuperarse por completo. No, pero, me siento mejor con el equipo completo. Además, necesito espacio para guardar mis dispositivos. Supongo que no considerarías usar falda con el segundo, ¿verdad? Kara la miró fijamente. Muy bien, este último es mejor. Kara lo consideró. Realmente preferiría usar la mini servoarmadura, pero el abrigo tenía espacio suficiente para sus dispositivos y era demasiado fácil conectar el primero a la servoarmadura completa que usaría con su equipo. El abrigo también se veía genial. Gracias, Cory. Haré algunos ajustes de último minuto y nos podemos ir. Kara levantó a Dexter de encima de uno de los disfraces y empezó a recoger todo en un brazo para guardarlo. Con un último rasguño detrás de la oreja del gato, recordó algo. Olvídalo. Olvidé que tenía que recoger algunas cosas en la fortaleza antes de ir a la montaña. Sigo considerando el traje blanco superior, refunfuñó Cory, pero luego le sonrió a Kara y le apretó la mano. Estoy deseando presentarte al equipo. Te encantarán. Me alegra que te gusten. Kara le devolvió el apretón y fue a su habitación a ajustarse los guantes de su nuevo disfraz. Añadió pequeñas cantidades de metal NTH a la tela para interrumpir la magia. ¿Algún consejo? No llames compañero a Robin. Gritó Cory desde la sala. Intenté seguir tus consejos cuando nos conocimos, pero, a pesar del honor de haber sido aprendiz de Batman, no parece disfrutar del título. ¿Seguro? Preguntó Kara al terminar de reírse disimuladamente. Quizás debería intentarlo yo también. Sí, no lo llames así. No entiendo por qué, pero parece que lo considera denigrante. Está bien, supongo que puedo llamarlo por su nombre entonces. Kara terminó de ajustarse el traje y lo estrenó. El abrigo le quedaba como un guante y la tela no le impedía moverse en absoluto. Al salir de su habitación, encontró a Cory ya con su propio traje heroico. Volaron juntas al tubo Z, pero Cory fue directamente al Monte de la Justicia mientras Kara se teletransportaba primero a la fortaleza. Kara había instalado un dispositivo de sigilo kryptoniano en el apartamento que ocultaba su presencia hasta cierta distancia. Por desgracia, el dispositivo era demasiado grande para llevarlo consigo o lo habría incorporado a su disfraz, pero al menos dificultaba mucho el seguimiento de sus entradas y salidas. Más de una hora después, Kara escuchó la voz robótica de la red Z-Tube anunciando su llegada a la montaña. El enorme kart lleno de equipo que empujaba frente a ella distaba mucho de ser todo lo que había preparado, pero fue suficiente para que empezara a trabajar. Supergirl, llegaste.
Gritó la capitana Marvel y voló hacia ella, deteniéndose solo cuando casi chocaron. Kara sonrió bajo su máscara y asintió hacia el chico antes de observar toda la sala. Los compañeros entrenaban bajo la mirada de Tornado Rojo. Supergirl, la capitana Marvel me ha contado mucho sobre ti, dijo Tornado Rojo con calma mientras caminaba hacia ella. Con había estado entrenando con la señorita marciana. La chica usaba sus habilidades de transformación para dominarlo a pesar de su superioridad. Kara sonrió y lo saludó, provocando que su rostro se iluminara con una enorme sonrisa. Tras una pausa, la señorita marciana se giró para ver qué había hecho sonreír al chico. Sus ojos se abrieron de par en par al mirar a Kara. Sonrió, pero se acercó más a Kon. Titanes, reúnanse conmigo, por favor, gritó Tornado Rojo con su voz mecánica, lo que provocó que todos finalmente dejaran de entrenar. Entonces, ¿ya eligieron un nombre?, preguntó Kara con curiosidad. Por lo que recordaba del programa, simplemente eran el equipo forasteros. De hecho, el grupo consideró que, si iban a trabajar juntos, preferían tener su propia identidad, comentó Tornado Rojo con indiferencia. Poco después votaron por el nombre Titanes. Kid Flash fue el primero en llegar, su velocidad casi igualaba a la de Kara. Se detuvo junto a Marvel y se inclinó sobre él con un codo. ¿Llamaste? Hola, guapa. Marvel frunció el ceño al chico, pero cuando Kara no reaccionó, no dijo nada. Entonces, ¿quién se supone que eres, un nuevo recluta?, preguntó, y demostró su velocidad alejándose de Marvel y acercándose a Tornado Rojo. Llegaste justo cuando estábamos a punto de entrenar, así que quizás pueda enseñarte algunos movimientos. Por alguna razón eres menos molesto de lo que pensaba, le dijo Kara con una sonrisa. Siempre había pensado que Wally sería insoportable, pero la combinación de su corta edad y su evidente inexperiencia lo hacía más divertido que cualquier otra cosa. Pero no me uniré a los Titanes. Supongo que puedes considerarme soporte técnico. ¿Eh? ¿Eso es todo el equipo para nosotros? ¡Genial! El chico intentó correr hacia su car para echar un vistazo, pero Kara decidió que ya había tenido suficiente y le apartó la mano de un manotazo mientras se movía. ¡Ay! Intenta mantener tus manos en su sitio, ¿quieres? Debe ser Kara, Coriandro habló bien de ti. Aqualad extendió la mano para felicitarla. Soy Aqualad, actual líder de los Titanes. Encantada de conocerte, pero por favor, llámame Supergirl cuando esté disfrazada. Kara le estrechó la mano con una sonrisa. Prefiero mantener las cosas separadas mientras estoy disfrazada. Amiga Supergirl. Gritó Cory y la agarró, haciendo que Kara diera un paso atrás para mantener el equilibrio. Pronto, todos los Titanes se reunieron. Parecían más en sintonía que en los dibujos animados, con Aqualad como su líder y Starfire como vicelíder. En realidad, Cory tenía más experiencia y mejor entrenamiento que Kaldur, pero su falta de familiaridad con la Tierra y el resto del equipo significaba que preferían al Atlante sobre ella. Aún así, por lo que Kara había oído, el chico era sensato y solía escuchar su opinión. Titanes, tras enterarse del ataque del Sr. Twister hace 3 días, Supergirl se ha ofrecido a ayudar a actualizar las defensas de la montaña, les dijo Tornado Rojo con la misma voz impasible. También se ha ofrecido a brindar soporte técnico al equipo. Estoy seguro de que su ayuda será invaluable. ¿Entonces es una especie de genio de la tecnología?, preguntó Robin levantando una ceja. Es mi prima, respondió Con y se acercó a ella para abrazarla. Una cosa no excluye a la otra, ¿sabes? Puede que sea kryptoniana, pero soy mucho mejor inventora que luchadora. Los EL eran una casa prominente del gremio de la ciencia, no de la casta militar, después de todo. Kara estaba tan orgullosa de él que, no hace mucho, ni siquiera habría sabido cómo pedir un abrazo. También se enojaría por no saberlo. Ella le devolvió el abrazo. No veo a la hija de Zatara aquí, ¿sigue reteniéndola? Sí, la maestra Zatara no quiere que se corra, respondió Marvel esta vez mientras se rascaba el cuello. Pero la maestra Zatanna pronto lo va a quebrar. Kara resopló ante eso y luego evaluó a los Titanes. Aqualad y Starfire estaban juntos, líder y vicelíder de los Titanes. Kid Flash seguía frotándose la mano herida con Robin a su lado. El chico maravilla parecía molesto, pero Kara no creía que se tratara de perder el liderazgo. No, por la forma en que la miraba, probablemente ya había descubierto quién era. Cory probablemente hablaba mucho de ella y Kaldur había usado su nombre real al estrecharle la mano, así que no estaba precisamente sorprendida. Además, Kara no se esforzaba por ocultar su voz. Robin probablemente la reconoció de la recaudación de fondos de Batman y se sintió irritado. ¡Qué divertido!
Después de liberarla de su abrazo, Con retrocedió hacia la señorita Martian, quien todavía actuaba tímidamente, escondiéndose detrás de su cuerpo y solo dándole a Kara miradas rápidas. Connor, le susurró la marciana al oído lo más bajo que pudo. Tu prima es un robot. Con miró a su amigo con extrañeza y negó con la cabeza. Sorprendida, Kara finalmente se dio cuenta del problema y se rió a carcajadas. Ah, lo siento. Tengo un bloqueador telepático en la máscara. Se dio 2 golpecitos rápidos en la máscara y desactivó el bloqueador. Todavía está en pruebas y dudo que sea suficiente contra un marciano, pero debería evitar que cualquier psíquico me note si no lo está buscando ya. ¿Mejor ahora? Sí, gracias. La señorita Martian finalmente se relajó y le sonrió. Sentí algo al concentrarme en ti, pero era muy desconcertante y no quería presionar. No te preocupes, Megalicious. Siempre estoy aquí para protegerte. Kid Flash apareció a su lado e intentó tomarle la mano, pero solo la incomodó más. Aqualad soltó un suspiro cuando lo vio. Kara juró que estaba rezando muy fuerte para no tener que lidiar con la situación, mientras que Robin se dio una palmada en la frente ante las acciones de su amigo. Kid Flash. Basta ya. Intervino Cory con tono duro, las manos en la cintura y una mirada de desaprobación. Está bien, lo siento, dijo tímidamente y dio un paso atrás. Kara sonrió. Ella misma habría disciplinado al chico, pero, por desgracia, no lo conocía muy bien. Probablemente tendría que hablar con Flash sobre eso. Era divertido cuando él se lo hacía, pero la señorita marciana estaba claramente molesta. Bueno, hablé con la liga y me permitieron mejorar los trajes que usan, dijo Kara con una sonrisa. Agarrando la tapa de su carrito, la retiró con dramatismo para revelar el equipo que contenía. ¿Qué les parece? Kara se apartó del kart y dejó que el equipo de adolescentes avanzara. Con la aprobación de la liga, se había esforzado por replicar sus disfraces y mejorarlos con su tecnología. Los adultos seguían negándose a permitir armas en los disfraces, pero Kara priorizó la seguridad de todos modos. Kid Flash fue el primero en sacar una copia de su disfraz. Aunque era casi idéntico a su disfraz original, todo su equipo estaba hecho de tela kryptoniana, más resistente que la seda de araña, y tenía amortiguadores en el torso. Sin embargo, la característica más distintiva era un bulto en la espalda que parecía una pequeña mochila. Kid Flash lo notó de inmediato y empezó a tocarlo. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, todos los trajes se fabricaron en la fortaleza. Son lo suficientemente resistentes como para bloquear disparos y heridas de arma blanca, y tienen placas en el torso capaces de absorber la mayoría de los impactos cinéticos comunes. Incluso las balas de alto calibre solo deberían dejar moretones, les explicó Kara mientras le daba con su propio traje y le despeinaba el pelo. El traje también puede monitorear tus signos vitales, y el bulto en la espalda es un teletransportador de emergencia. Es una copia de algo que uso yo y no pude hacerlo más pequeño. ¡Genial!, dijo Kid Flash. Robin no parecía convencido, mirando su propio disfraz con desagrado. ¿Entonces esto nos permitirá teletransportarnos? No exactamente, es algo de una sola vez, la verdad, explicó Kara mientras levantaba el dispositivo de la señorita marciana. No había podido replicar la ropa marciana, así que lo mejor que podía hacer era crear el dispositivo y esperar que el traje de la señorita marciana pudiera asimilarlo o crecer por encima. Puedes activarlo manualmente o se activará cuando detecte que estás inconsciente o mortalmente herida. El dispositivo solo te traerá de vuelta a la montaña una vez antes de que tenga que reemplazarlo. Así que, asegúrate de avisarme si eso sucede. Sí, tendré que hablar con Batman antes de usar esto, dijo Robin. Adelante. Intenta convencer al murciélago de que se ponga uno, ¿quieres? Dijo Kara mientras le entregaba el dispositivo de teletransportación a Mgan. Mira, a ver si tu disfraz puede sujetar esto a tu espalda. Ah, gracias, dijo la marciana sonrojada e intentó colocarse el dispositivo en la espalda. Al no funcionar, le creció una tercera mano en la espalda para ayudarla. Tengo que preguntar, ¿puede este dispositivo transportar a más de una persona? Preguntó Aqualad mientras observaba su disfraz. Aunque aprecio la oportunidad de escapar de una situación peligrosa, no creo que los titanes pudieran usarlo si eso significara abandonar a alguien. Desafortunadamente, permitirle teletransportar a una segunda persona o trabajar repetidamente triplicaría su tamaño, explicó Kara mientras recogía el resto de sus dispositivos. Aún así, creó una docena de dispositivos de repuesto que los titanes pueden llevar en la avionave por si los necesitan. Ya veo, gracias. Eso debería aumentar considerablemente nuestra capacidad de acción.
Asintió en su dirección. Kara miró hacia el kart. Aún había 4 grandes cajas de metal dentro. Tomó la que contenía los dispositivos de teletransporte de repuesto, la dejó a un lado y colocó las otras 3 frente a los titanes antes de abrirlas. La primera caja contenía cientos de sus pequeños drones civiles. Con el acceso a la tecnología militar, las pequeñas cámaras voladoras se habían vuelto obsoletas para ella, pero seguían siendo muy útiles para el equipo y Kara tenía un gran suministro. La segunda caja tenía un nuevo dispositivo holográfico que Kara había producido, no era nada especial, pero era aproximadamente del mismo tamaño que sus drones y, una vez colocado en el suelo, podía hacer selectivamente invisible cualquier cosa en un radio de 10 metros a su alrededor, o proyectar una imagen que no estaba allí. La última caja contenía un dispositivo mucho más complejo, que usaba materiales tan raros que incluso Kara tenía un suministro muy limitado. Incluso con tecnología kryptoniana, era increíblemente difícil y costoso crear un portal estable lo suficientemente grande como para que una persona pudiera atravesarlo, pero Kara no necesitaba un portal enorme. En cambio, el dispositivo crearía sigilosamente una conexión muy pequeña entre 2 puntos en el espacio. Ni siquiera un dedo la atravesaría, pero era perfecta para enviar señales de comunicación. Esto significaba que, incluso si alguien tuviera la tecnología para bloquear las comunicaciones en un área, a menos que también bloquearan esta forma particular de teletransportación, los titanes no perderían contacto con la base. Los titanes se repartieron rápidamente el equipo, y solo un par acudieron al Capitán Marvel tras hacerles una mueca. Kid Flash no dejaba de presionar el símbolo en su pecho y cambiaba su traje entre el amarillo habitual, el negro y varias versiones de camuflaje según el entorno. Incluso Robin no pudo resistirse a jugar con los drones, usando sus propios dispositivos para controlarlos, incluso cuando no quería ponerse su nuevo disfraz. 02, Batman, anunció la voz robótica femenina desde el tubo Z, lo que provocó que Robin saltara y escondiera los drones tras su espalda. Batman solo le echó un vistazo rápido al chico y asintió. «Puedes ponerte el disfraz». Cuando todo el equipo estuvo reunido frente a él, Batman activó una pantalla holográfica que mostraba la imagen de una isla. Esta es la isla Santa Prisca, una nación insular soberana en el mar Caribe a la que la Liga no tiene acceso. Además, es la principal productora de veneno, dijo el murciélago sin preámbulos. ¿Nos envías contra Bane?, preguntó Robin con sorpresa y un tono de entusiasmo no menor. No, por lo que pudimos averiguar, la isla fue tomada por el culto de Cobra el mes pasado. Apareció una foto de Cobra y Bane, con una X roja sobre el rostro de Bane. Bane intentó recuperar el lugar y fue reportado muerto hace unos días. ¿Está muerto? ¿Me refiero a eso?, preguntó Robin de nuevo, inclinándose más cerca. Desconocido. No se encontró su cuerpo, pero sus fuerzas quedaron devastadas y la isla está completamente bajo el control de Cobra. Batman presionó un botón y aparecieron otras 4 imágenes. Kara reconoció a uno de ellos como Blockbuster, pero los otros 3 eran desconocidos, solo mostraban los mismos signos de uso de Blockbuster que el original. Parece que Cobra ha conseguido el control de la fórmula de Blockbuster y la está mezclando con Venom para crear nuevos supersoldados. Además del propio Blockbuster, la Liga se ha enfrentado a otros 3 usuarios de la sustancia solo en el último mes. Tras considerar los nuevos suministros de Supergirl, la Liga ha decidido que esta sea la primera misión de los Titanes. ¿Cuál es nuestra misión?, preguntó finalmente Aqualad. No se puede ver a la Liga interfiriendo con una nación extranjera, pero con la marcha de Bane, tenemos una oportunidad. Tus objetivos son 3. Arrestar a Cobra, detener la producción de Cobra Venom y descubrir cómo accedió a la fórmula Blockbuster. Con otro clic, Batman hizo aparecer la imagen de otro hombre. Era un hombre delgado con traje y corbata. Este es Camilo Peña. Bane solía tener un control efectivo sobre la isla, pero cuando organizó su revuelta, provocó disturbios y se produjo una purga de muchos de sus partidarios. El señor Peña solía ser un político insignificante, pero con la purga, ha cobrado mucha más importancia. Si los titanes logran neutralizar a Cobra antes de que éste restablezca el control sobre la isla, el señor Peña tiene una verdadera oportunidad de llegar al poder. ¿Un político honesto? ¿En Santa Prisca? Robin resopló y Batman asintió. Camilo Peña no es del todo honesto, pero está haciendo una apuesta de poder muy arriesgada, que le obligaría a abrir la isla a la Liga si quiere seguir con vida. Batman apagó el proyector y se volvió hacia el equipo. Si bien los demás objetivos son muy importantes, eliminar a Cobra es su máxima prioridad.
No nos hacemos ilusiones de que eso resolvería de inmediato los problemas de la isla, pero permitir que la Liga opere libremente en su territorio sería un gran paso adelante, el primero en muchas décadas. Los titanes intercambiaron miradas, con sonrisas entusiastas a pesar de la situación. Mirando a Batman a los ojos, Aqualad preguntó: ¿cuándo nos vamos? 20 minutos después, los titanes estaban frente a la avionave, con la máquina del portal a salvo en la nave. Kara ajustó el traje de Kon. En lugar de vaqueros y camiseta, era una versión negra del traje de Superman, sin capa y con una placa pectoral blindada. El traje absorbía y almacenaba la luz solar, lo que le proporcionaba radiación constantemente o le permitía recuperar rápidamente su fuerza si alguna vez perdía sus poderes. Toma, recuerda llevar contigo algunos drones. Kara metió unos cuantos drones más en un bolsillo a su lado y le acomodó el pelo. Y no te pongas a golpear cosas. Tienes buena cabeza, úsala. Kon asintió con cara de vergüenza, la señorita marciana les echó un vistazo desde el interior de la nave con una sonrisa divertida. No te preocupes, la capitana Marvel y yo supervisaremos la misión, le dijo Tornado Rojo, provocando una sonrisa en Kara. Era sorprendentemente empático para ser una máquina. ¿Quieres acompañarnos? Kara lo pensó, pero finalmente negó con la cabeza. No, todavía tengo que mejorar las defensas de la montaña. Probablemente me lleve todo el día. Vigílalos por mí, ¿quieres? Por supuesto, dijo Tornado Rojo. Lo haré, comentó Marvel, apretándole el hombro para consolarla. Bueno, hasta que alguien venga a reemplazarme. Kara observó cómo la avionave abandonaba la montaña, se disculpó y se dirigió a la sala de recuerdos del Titán, donde ya se encontraba cierta cabeza robótica. Con rapidez, conectó varios cables a la cabeza y puso a funcionar su computadora para intentar encontrar información sobre la ubicación del Dr. Morrow. Finalmente, Kara empezó a traer el resto de su equipo de la fortaleza. A pesar de lo ancho del tubo Z, Kara tuvo que usarlo 5 veces antes de tener todo lo que necesitaba. Bueno, vamos a ello. La Liga había exigido que las defensas de la montaña tuvieran capas, donde las capas externas solo engañarían o disuadirían a los invasores y las capas subsiguientes aumentarían en poder lentamente. Le recordó a Kara cuando jugaba a Dungeon Keeper, solo que con trampas y defensas no letales. Trabajó durante horas, instalando cientos de dispositivos por toda la montaña. Se aseguró de que nadie se colara por los conductos de aire ni perforara las paredes. Solo se le permitió usar todo su poder en la última capa y, cuando terminó, Kara estaba segura de que incluso el mismísimo Darkseid se lo pensaría 2 veces antes de atacar el lugar. Incluso usó las últimas cantidades de metal NTH que le quedaban para bloquear la teletransportación o el uso de magia. Kara agradeció a Rao su supervelocidad y fuerza. Sin ellas, la renovación probablemente le habría llevado un mes entero. Aún así, la completó en menos de un día porque muchas de las defensas estaban programadas en cristales de piedra solar. Kara aún tendría que asegurarse de bombardearlos con luz solar durante unos días para asegurar que terminaran de crecer, pero era mucho más fácil de transportar e instalar que el equipo completo. Lo mejor era que muchas de las defensas eran independientes entre sí y de los protocolos de seguridad del Monte Justicia. Incluso si alguien lograba desactivar una, no afectaría a las demás. Al acercarse de nuevo a la sala de recuerdos, Kara revisó su dispositivo y maldijo al ver que no había encontrado nada en la cabeza del señor Twister. Agarró la cabeza deformada del robot, la guardó con cuidado en su lugar dentro del estuche y guardó su equipo. Kara entró en la cocina y preparó café extra fuerte, se tomó 2 tazas y se sirvió una tercera. Allí encontró a Tornado Rojo todavía vigilando a los titanes. El turno del Capitán Marvel había terminado y era Al Jordan quien estaba sentado con él. ¿Café? Le ofreció y le entregó una taza a Al, quien asintió con entusiasmo. ¿Cómo están? Muy bien, los titanes han contactado con éxito al señor. Pena sin llamar la atención de sus enemigos. Respondió el robot, mirándola brevemente. Se están preparando para infiltrarse en la fábrica de Venom. ¿Quieres verlo? Kara dudó. Realmente quería vigilar todo, pero confiaba en que Corey y Kon estarían bien. Tornado Rojo también vigilaba de cerca. No, puedo ser el chico de la silla otra vez. Cuida de ellos. Tornado Rojo la miró fijamente un segundo más antes de responder. Para eso estoy aquí. Luego volvió a la pantalla. Kara tomó el Z-Tube hacia la fortaleza por última vez. Tras guardar su equipo, se dirigió a su zona privada con paso firme. Se detuvo brevemente frente a la habitación de Firebrand y observó al androide un momento. Luego preguntó.
¿Cal aún no se ha enterado de esto? El maestro Kal-El sigue respetando sus límites, señora Kara, respondió la IA de la fortaleza al materializarse a su lado. Aunque, de verdad no entiendo por qué hay que ocultarlo. Necesitar es una palabra demasiado fuerte. Quiero mantener esto en secreto hasta que esté lista, pero no es necesario. Firebrand probablemente se revelaría a sus antiguos compañeros, y por ende a la liga, en cuanto despertara. Kara prefería mantener el secreto. ¿Está lista la servoarmadura? Está en pleno funcionamiento. La servoarmadura era una obra maestra. Conservaba la silueta humana, pero era imposible determinar el género de la persona que la habitaba, y estaba repleta de todo el equipo que Kara podía manejar. Completamente cerrada, la armadura filtraba activamente la radiación mientras absorbía la luz solar para alimentarla directamente. Aunque era elegante, la armadura la hacía tan grande como Blockbuster cuando la usaba. Al ponérselo, Kara probó su rango de movimiento y destreza y quedó muy satisfecha con el resultado. Utilizando su tecnología sigilosa, la militar que no dejaba ningún signo de uso, Kara voló hacia su segunda reunión importante. Llegó al anodino edificio y se coló sin que nadie se diera cuenta. Sentada sobre una caja, Kara esperó a que llegaran todos y se sintió muy satisfecha cuando nadie pareció notar su presencia. Disculpas por la demora, dijo mientras desconectaba su sigilo y observaba a Flecha Verde ponerse de pie de un salto. ¡Santo cielo! La voz del rubio se apagó al mirar al chico a su lado, luego desvió la mirada de su arco hacia el arma gigante a su espalda y suspiró. Maldita sea, ahora me siento mal vestido. La sombra simplemente inclinó su sombrero hacia ella y Bobo asintió mientras Speedy y Flecha Roja cruzaron sus brazos al mismo tiempo, luego lo notaron y se sintieron incómodos por todo el asunto. Kara miró el brazo robótico de Speedy y negó con la cabeza. ¿Seguro que no quieres un brazo nuevo? No es tan difícil de hacer. El chico se miró la mano gris y apretó los dedos hasta formar un puño. No hasta que los arresten, no quiero olvidarlo. Kara echó un vistazo rápido a su prótesis de pierna. Estaba deseando reemplazarla y superar lo que habían hecho los sionistas, pero, bueno, no lo culparía. Muy bien, empecemos entonces. Capítulo 24. Kara miró a todos los miembros de su pequeño equipo. Su armadura la hacía sobresalir por encima de todos los presentes. Tuvo que agachar la cabeza para hacerlo, pero también la hacía sentir segura, así que no se quejaba. El grupo Flecha Verde todavía vestía sus trajes básicos, con Flecha Roja y Speedy usando casi el mismo atuendo y, por cierto, evitaban incluso mirarse entre sí, no sintiéndose muy cómodos con eso. La sombra vestía una gabardina negra sobre ropa formal anticuada, con un gran sombrero de copa. Llevaba consigo un bastón oscuro, con una cabeza de cuervo como empuñadura, y llevaba gafas de cristal ahumado. Mantenía la espalda perfectamente recta y parecía disfrutar de la inquietud de los héroes ante su sola presencia. Bobo llevaba su viejo disfraz de Sherlock Holmes, con abrigo a cuadros y gorra de detective. Estaba sentado encima de una caja vacía y fumaba en pipa, pero se aseguraba de no echar humo hacia Speedy. Muy bien, empecemos entonces, dijo. El altavoz de la armadura le impedía saber su género. Se desprendió una gran mochila de su armadura y la arrojó hacia los arqueros. Si van a venir, no podemos permitir que nadie los reconozca. Es mejor que nuestros enemigos ignoren la participación de la Liga. Además, probablemente infringiremos la Carta de la ONU de la Liga. Algún día. Kara había preparado los 3 disfraces. Todos eran una variante de equipo táctico oscuro con placas metálicas de protección y elegantes cascos negros. Los disfraces de Flecha Verde y Flecha Roja llevaban pequeños arcos compuestos y una espada sencilla, mientras que el de Speedy llevaba un rifle y 2 pistolas láser. Flecha Verde se quitó el disfraz y bajó la cabeza, avergonzado. Genial, ahora jugamos a ser un esbirro desechable. No son esbirros desechables, son supersoldados, dijo Kara con voz molesta. Flecha Verde, diseñé los trajes yo misma. Probablemente ofrecen más protección que cualquier cosa que hayan usado y tienen mayor movilidad. No, así no funciona. Flecha Verde negó con la cabeza con tristeza. Un tipo con esta armadura es un supersoldado brutal. 3 tipos con la misma armadura son solo secuaces sin rostro. Así es como funciona. Ya puedo sentir que mi precisión disminuye con solo mirarlos. Kara decidió ignorar al hombre de ahora en adelante. Volviéndose hacia Bobo, preguntó. ¿De verdad has localizado al profesor Morrow? El chimpancé le había informado de un gran avance en su caso, pero no dio detalles por teléfono. Posiblemente, lo que sí tengo es la ubicación de su nuevo taller, dijo el chimpancé mientras exhalaba otra bocanada de humo.
Normalmente, encontrar un nuevo supercientífico es solo cuestión de seguir el rastro del dinero o los materiales. Usan el dinero para reunir equipo, materiales, secuaces y todo eso. Tomás Oscar Morrow era un experto en esto y un erudito lo suficientemente bueno como para cubrir algunas de esas necesidades, pero ni siquiera él pudo producir algunos de sus dispositivos de alta gama completamente solo. Entonces se reveló. Quizás, si no me interrumpes, lo descubras. Gruñó Bobo, provocando que Flecha Verde resopló divertido. Kara simplemente negó con la cabeza y le indicó que continuara. Como dije, el profesor Morrow puede producir la mayor parte de su tecnología él solo, pero algunos de sus equipos requieren materiales raros, como los dispositivos que usa para dar a sus robots su control elemental. Cuando nuestros chicos de las capas lo derrotaron por última vez, cuando aún pertenecían a la GSA, reprimieron sus operaciones con brutalidad. Allanaron media docena de sus bases y confiscaron todo su equipo. Bobo continuó su lección, pero se levantó y estiró la espalda. Conseguí la lista de materiales confiscados, sobre todo los más exóticos, y hace solo unas semanas, se produjo un robo en una de las filiales de los laboratorios Star, que almacenaba bastante de un elemento que coincidía con los de la lista. Después de estirarse, Bobo empujó la caja en la que había estado sentado hacia el frente del grupo y abrió un plano encima de ella. Después de eso, resolver el robo fue muy fácil. Se levantó la gorra y se rascó el pelaje. Todo apunta a este edificio. Lleva 2 décadas vacío, pero, de alguna manera, se mantiene en perfecto estado. También encontré algunas quejas de ruidos extraños y temblores por parte de sus vecinos de entonces. Apuesto lo que sea a que también hay algún tipo de instalación subterránea. Siempre hay una. Kara y Flecha Verde estudiaron el plano con atención. Era un edificio grande de 4 pisos con muchas habitaciones más pequeñas. Oye, ¿cómo es exactamente este profesor Morrow? O sea, la liga nunca tuvo que lidiar con él, y Tornado Rojo es un buen tipo. Mi antiguo compañero era un hombre arrogante. La sombra abrió la boca por primera vez. Arrogante, narcisista, perfeccionista y obsesivo, se enorgullecía especialmente de sus habilidades de programación. Sus androides tendían a ser demasiado humanos, pero se negaba a reducir su inteligencia o hacerlos menos sofisticados, por muchas veces que se les volviera la conciencia y lo traicionaran. Dudo que haya cambiado demasiado. Shade, ¿puedes llevarnos allí? Preguntó Kara. Pero claro, ¿prefieres aterrizar dentro del edificio o cerca? Preguntó mientras se apartaba de la pared. Kara miró a su alrededor. Todos parecían listos para actuar. Cuanto más tarde, mejor. Me gustaría tener la oportunidad de recopilar más información antes de atacar. Espera, gritó Flecha Verde. ¿Cómo me llamo? ¿Y tú, cómo te llamas? Puedes llamarme Forge con esta armadura, dijo Kara. Realmente no había pensado mucho en su nombre de superhéroe con este traje. Ojalá nadie tuviera que usarlo nunca. En cuanto a ti, creo que tienes razón, de ahora en adelante serás el esbirro C. Hey. Supongo que eso me convierte en B entonces. Preguntó Flecha Roja. Puedo vivir con eso. Iba a usar el arsenal, pero supongo que puedo guardarlo para cuando actúe abiertamente. Speedy asintió. Prepárense, dijo la sombra con una sonrisa. Esto solo tomará un momento. En un instante, todas las sombras de la habitación convergieron hacia ellos, estirándose de forma antinatural, con las puntas curvadas como si se convirtieran en delgados brazos que los aferraban. Kara tuvo que contenerse mientras la oscuridad la envolvía, un peso se posó sobre sus hombros y perdió la visión por completo. Se sentía sofocante, como si el peso del mundo la estuviera presionando, la oscuridad se extendía sin fin y, por un segundo, perdió todo sentido de orientación, luego las sombras desaparecieron y todos se quedaron de pie en la cima de un edificio. Flecha Roja se tambaleó, casi cayendo de rodillas. Bobo se sacudió e incluso Kara se habría tambaleado en el sitio si no hubiera cerrado su armadura antes del viaje. La sombra se quedó frente a ellos con expresión divertida. Su propia sombra era mucho más grande de lo que debería ser. ¿Era eso completamente necesario? Preguntó Bobo cuando finalmente se recuperó. Parece que no todos pueden afrontar el peso de las tierras sombrías con la misma aplomo que yo. Mis disculpas. La sombra levantó su bastón y lo apoyó en su hombro. Con la mano libre, señaló un edificio a 2 manzanas de donde habían aparecido. Intentaré disimular su presencia la próxima vez. Ahí está nuestro objetivo. Gracias, le dijo Kara al recuperarse por completo. Con un movimiento del brazo, un compartimento a su espalda se abrió y liberó miles de pequeños dispositivos.
De 2 milímetros de tamaño, se dispersaron por el aire y pronto desaparecieron de la vista. Cada uno de los dispositivos podría transmitir sonido y imagen hacia su receptor, pero también podrían conectarse entre sí, creando diferentes equipos en el campo. Kara colocó un proyector holográfico y los 6 observaron, en tiempo real, cómo sus dispositivos mapeaban todo el edificio, lograban infiltrarse en la instalación subterránea y continuaban mapeando todo lo que había dentro. Las pequeñas cosas mapearon 4 pisos subterráneos antes de que algo en el quinto finalmente lograra bloquear su señal. Al encontrar un puerto de conexión, Kara ordenó a una docena de sus drones que se reconfiguraran. Se fusionaron para formar una herramienta de hackeo e intentaron acceder a los sistemas del profesor Morrow. Finalmente, Kara negó con la cabeza. Menuda estupidez. ¿Qué? ¿Tienes problemas? Preguntó Flecha Verde. Ahora el esbirro de la tecnología terrestre no debería poder hacer estas cosas, se quejó. Frente a ellos estaba el mapa casi completo del escondite de Morrow, así como imágenes grabadas de Morrow y sus compañeros. Algo en el quinto piso está bloqueando completamente mi señal. Además, todo el piso está completamente aislado del resto de los sistemas de Morrow. Simplemente no puedo subvertir por completo su programación. Puedo desactivarla e incluso tomar el control de parte de su equipo, pero no solo sabrá que vamos en cuanto lo haga, sino que las defensas del quinto piso también se mantendrán activas. ¿No podría la sombra teletransportarnos? Preguntó Arsenal. Ciertamente, sería sencillo. Sin embargo, sin una imagen del quinto piso, me temo que el viaje sería mucho más largo y mucho menos placentero para usted. Sí, creo que hablo por todos nosotros, paso, dijo Flecha Verde y se estremeció. Esbirros. Kara llamó a Flecha Verde y a sus protegidos. Sus flechas y balas están llenas de pequeños pulsos electromagnéticos. Deberían poder inutilizar cualquier creación del profesor Morrow en un área a su alrededor, pero podría haberlos protegido, así que intenten perforar su armadura de todos modos. Señaló a sus subordinados uno por uno. Este es Bromestick, el asistente humano del profesor Morrow. No es realmente un luchador, pero podría llevar un segundo traje de Mr. Twister. Este es Rojo. Kara les explicó todo lo que sabía sobre los recursos y habilidades de Morrow, incluyendo la posibilidad de un nuevo androide geoquinético. No tardó más de media hora. Luego atacaron. Con una orden, Kara desactivó la vigilancia en los primeros 4 pisos y la sombra los teletransportó a todos, dejando al equipo frente a la entrada del quinto piso. Esta vez, se esforzó por contener los aterradores efectos de las tierras sombrías. Como kryptoniana y portadora de una armadura enorme, Kara fue la primera en acceder al nuevo piso. El laboratorio era sorprendentemente espacioso, con pasillos amplios y limpios y suelos blancos. No había cables ni robots expuestos a la vista. Kara intentó ordenar a sus drones que avanzaran, pero cayeron al suelo en cuanto sucedió. Su armadura le informó de inmediato que se estaba usando algún tipo de bloqueador de señales en el pasillo y que los dispositivos eran demasiado pequeños y vulnerables para superarlo. Retrocediendo, ordenó a algunos de sus dispositivos que se engancharan a su espalda y se conectaran físicamente con ella mientras se reconfiguraban en un transmisor. No sería suficiente para cubrir toda la base, pero aún podría permitirle usar los drones en un radio de 12 metros a su alrededor. Al volver a entrar en la habitación, 2 enormes torretas sobresalían de las paredes. Inmediatamente la acribillaron a balazos. Las dejó rebotar en su armadura y levantó sus armas. Disparó láseres a ambas torretas, haciéndolas explotar. ¿Quién es? Se oyó la voz molesta del profesor Morrow desde los altavoces de toda la base. Ah, no importa, esperaba que mi querido Ivo me buscara en cuanto me robara mi infierno rojo. Mis Morrowbots acabarán contigo enseguida. ¿Morrowbots? ¿En serio? Preguntó Kara sin poder evitarlo, recibiendo una palmadita en la espalda de Flecha Verde. Ah, los villanos y sus ridículos nombres de secuaces. No te preocupes, uno se acostumbra. El detective chimpancé se asomó al quinto piso y observó las torretas. De acuerdo. Debo confesar que los chimpancés tenemos una debilidad. Nos da mucha repulsión que nos disparen, y yo soy detective, no luchador. Supongo que me quedaré aquí arriba y, ya sabes, investigaré o lo que sea. Bien, los sistemas desactivados no volverán pronto. Intenta encontrar una conexión con otros villanos, dijo Kara. Estoy bastante segura de que el profesor Morrow vigilaba a sus colegas científicos. El sonido de pasos metálicos provenía de una esquina, lo que hizo que Kara volviera a levantar su arma. Los androides que se acercaron seguían siendo humanoides, pero carecían de rostro y eran completamente blancos.
Alzaron sus armas al unísono y Kara estaba a punto de destruirlos cuando una flecha voló y atravesó al que estaba en el centro antes de liberar un pulso de PEM. Con una descarga eléctrica, los robots se desplomaron al suelo, pues el pulso electromagnético había activado sus circuitos. Son muy potentes, ¿verdad? Sí. Kara asintió. El final del pasillo se abría en 3 direcciones diferentes. Kara intentó activar su visión de rayos X para encontrar el mejor camino, pero el profesor Morrow había logrado detenerlo. Las paredes estaban llenas con al menos una pequeña capa de plomo. ¿Dispersarse?, preguntó Flecha Roja. Dispérsense, dijeron Kara y Flecha Verde al mismo tiempo. Kara escogió el camino de la izquierda y empezó a caminar. Oleadas de robots se acercaron a ella. Algunos portaban armas tradicionales, otros armas láser y algunos las llevaban incrustadas en las extremidades. Kara apenas les prestó atención. Una lluvia de balas rebotó en su armadura mientras caminaba hacia el centro de la base. Kara empezó a sentirse un poco tonta sosteniendo su arma frente a ella, así que la guardó. En lugar de eso, había ordenado a sus drones modulares que formaran una torreta en su armadura y comenzaran a disparar láseres a los robots automáticamente desde su lugar en su hombro. Agarró uno de los androides, se lo llevó a la cara y no pudo evitar admirar la artesanía que lo había fabricado. Era evidente que era un artefacto de producción en masa, pero Morrow aún así demostró una considerable habilidad y atención al detalle. De repente, unas gruesas puertas metálicas le cortaron el paso y cayeron al suelo con tal peso que toda la base tembló. Una rápida mirada a sus espaldas confirmó lo que Kara ya sabía. Una segunda puerta se había derrumbado, encerrándola en el pasillo. Un gas verde empezó a llenar el pequeño espacio mientras el techo empezaba a bajar para aplastarla. Solo faltaba que el suelo se abriera en púas. Sellada a salvo dentro de su armadura, a Kara no le importaba en absoluto. Levantando un brazo, evitó que el techo se derrumbara. Empujándolo hacia atrás, caminó directamente hacia la puerta. Su torreta ya se estaba reconfigurando. Rápidamente, disparó un chorro de plasma como un soplete y, en menos de un minuto, derritió un agujero en la puerta de 1 metro de grosor. Acelerando el paso, Kara masacró a los robots en cuanto aparecieron. Sabía que sus compañeros debían estar haciendo lo mismo porque, al poco tiempo, Morrow volvió a hablar. «Estás destruyendo todos mis robots, peste. Claro que no son obras maestras y me dolió hacerlos con tanta prisa, pero, por favor, ten un poco de respeto por mi ingenio». Finalmente, Kara atravesó una última puerta y entró en una habitación amplia y abierta. Una copia blanca del Sr. Brewster estaba al otro lado de la habitación. «Así que ya llegaste». Confieso que, en lugar de esperar el monólogo del villano, Kara le disparó con su pistola de hombro. El láser impactó su armadura sin hacerle daño. Con un movimiento fluido, tomó su arma más grande y la levantó hacia el robot. La criatura pareció reconocer la amenaza del arma y la esquivó mientras dirigía una ola de viento hacia ella. Resistió la explosión y siguió disparando, pero el robot, envuelto en un ciclón, controlaba el viento para mover su cuerpo en ángulos inesperados. Finalmente, logró cortarle el brazo y lanzarlo a un lado, pero solo abolló la armadura. ¿Qué demonios? Bueno, dudo que un bruto como tú pueda apreciar esto, pero ¿qué te parece el nuevo cuerpo que estaba construyendo para mi querido Tornado Rojo?, dijo Morrow, con la voz proveniente del robot. Si bien el viento y la programación de Tornado Rojo son muy superiores, su carcasa está un poco obsoleta para los estándares actuales. Pensé que se merecía una mejora. Kara sintió que sus pies se deslizaban unos centímetros por el suelo hacia el robot mientras drenaba todo el aire de la habitación. No sabía que podía hacer eso, y podría ser peligroso si uno de los arqueros hubiera estado aquí, pero a ella no le afectó. Otros 4 disparos impactaron al robot en la cabeza, deformando aún más su armadura, pero sin causarle mucho daño. Morrow protestó. «¡Qué grosero! Bien, supongo que lo haremos por las malas». Kara había querido mantener en secreto todo lo posible sus capacidades. No sabía si Morrow estaba al servicio de la luz o si alguien lo vigilaba, pero esto empezaba a ser molesto. Kara soltó el arma, agarró la torreta que llevaba al hombro y la reconfiguró como un soplete de plasma. Este se desprendió de su armadura mientras se abalanzaba sobre el robot. La criatura intentó dispararle más cuchillas de viento, pero no fue lo suficientemente fuerte como para empujarla, y sus ciclones no pudieron alcanzar la velocidad necesaria en un espacio tan reducido. Intentó retirarse, pero ella lo sujetó y, aunque el metal resistió la fuerza que estaba dispuesta a desplegar, no pudo liberarse.
Kara lo inmovilizó contra el suelo y le aplicó el soplete en el pecho. Tras unos 2 minutos, logró exponer su interior. Sus drones inundaron el androide, conectándose a sus cables y circuitos hasta que Kara pudo desactivarlo. Llevaba armas más potentes, capaces incluso de superar la armadura de este androide, pero, de nuevo, no quería revelarlas si no era necesario. Y podía usar cualquier cosa que no dañara demasiado. Ansiaba tener un ejército de robots esbirros. Bueno, eso fue inesperado. La voz de Morrow provenía de unos altavoces de la habitación. Aún así, menos mal que tomé precauciones. Nos vemos la próxima vez, si sobreviven, tata. Secuencia de autodestrucción que comienza en 10, 9, 8, 7, maldita sea Rao, iba a derrumbar toda la base secreta. ¡No! Mis materiales y androides de repuesto. Por primera vez, Kara corrió, metiendo el hombro a través de la puerta y atravesándola, ignoró por completo a los pocos robots sobrevivientes. Irrumpiendo a través del centro de comando, encontró a Broomstick con los brazos en el aire, la sombra sostenía la cabeza de la réplica androide de Tomorrow en una mano, mientras que con la otra apuntaba al asistente humano, con una gota de oscuridad negra como tinta en la punta de su dedo. Ignorando la escena, Kara corrió hacia las computadoras y empezó a dar propinas. Con acceso directo a la computadora central, sus programas de hacking comenzaron a funcionar a una velocidad asombrosa. 4, 3, 2, sus programas traspasaron la seguridad informática y le dieron acceso al dispositivo. Kara tecleó lo más rápido que pudo. Secuencia de autodestrucción interrumpida. ¿De verdad era tan peligroso? La sombra dejó caer la cabeza de la réplica de Morrow sobre una mesa y preguntó en tono conversacional. No realmente, la mayoría de los explosivos estaban en los pisos superiores. Ya los había desactivado, dijo mientras respiraba hondo. Pero, por mucho que me disguste, el profesor Morrow era un genio. No quería perder nada de su trabajo almacenado en el servidor principal. Una segunda puerta se abrió y Green Arrow entró, cojeaba, su arco estaba roto y su armadura goteaba agua por todas partes, pero, detrás de él, Red Arrow y Arsenal arrastraban el cuerpo incapacitado de Red Torpedo, una docena de flechas enclavadas en un solo agujero en su armadura. No mojes las computadoras, regañó Kara. Yo también estoy bien, gracias por preguntar, dijo Flecha Verde. Entonces, sus ojos vieron la cabeza cercenada del profesor Morrow. Bueno, cuando oí que se iniciaba la secuencia de autodestrucción, supe que Morrow había perdido la cabeza. Detrás de él, se escuchó un fuerte golpe mientras sus dos compañeros se llevaban las manos a la cara de vergüenza. Un minuto después, Kara encontró el bloqueador de señal y lo desactivó. La comunicación volvió a funcionar y Kara revisó a Bobo para comprobar que estaba perfectamente. Sentado sobre un androide deshabilitado, leía un documento mientras fumaba su pipa. ¿Y bien, y ahora qué? Preguntó Arsenal. Ahora verifico si logramos nuestros objetivos, dijo Kara y agarró la cabeza de Morrow. Aparte de su decapitación, el robot no sufrió muchos daños. Conectó su cabeza a la computadora central y usó sus propios sistemas para burlar sus protecciones. La información que recuperó fue molesta. Bien, hay buenas y malas noticias. ¿Qué quieres primero? Me gustaría saber dónde está mi ex compañero, preguntó la sombra, sosteniendo su bastón con ambas manos. Había pensado intercambiar algunas palabras con él, y no era de los que usaban búsquedas. No está aquí. Fue Brom quien le respondió a la sombra, con la voz temblorosa de miedo. Está vivo, de lo contrario no temerías por él. La sombra bajó un poco las gafas y miró fijamente al hombre. No temas. No soy de los que matan sin provocación y, a pesar de la situación, solo quiero hablar con él. Broomstick parecía incapaz de tomar una decisión, así que Kara decidió presionar. No encontré su ubicación registrada, pero sé que está enfermo. No vas a escapar de aquí, Brom, ¿quién lo cuidará? Finalmente, el hombre delgado se dio cuenta de su situación y, con la cabeza baja, respondió. Está postrado en cama, lo cuido mientras está con soporte vital. Tragó saliva y les dijo la dirección. Morrow estaba siendo atendido en una pequeña residencia en esta misma ciudad. Bueno, ya está solucionado. ¿Qué hay de nuevo? Preguntó Flecha Roja, perdiendo la paciencia con el cobarde. Buenas noticias, conseguimos todo lo que buscábamos y más, les dijo Kara con una sonrisa mientras imaginaba todo lo que podría aprender de las notas del profesor Morrow en el servidor principal intacto. Incluso había conseguido el código de activación de Firebrand. Conseguimos la información del profesor Morrow, cientos de androides de repuesto e incluso a Red Torpedo. O debería decir, al Dr. Jim Lockhart.
Dudo que quiera saber nada de heroicidades cuando despierte, pero aún así lo salvamos. ¿Y las malas noticias?, preguntó Flecha Verde con voz ya cansada. El androide del profesor Morrow logró copiar sus recuerdos y los de Torpedo Rojo en su nueva creación. Volcán Rojo aún estaba incompleto, pero con los recuerdos y el conocimiento de Morrow cargados, probablemente podrá terminar el trabajo él mismo. Kara se recostó y quiso masajearse los ojos con frustración. El androide también pensó que el profesor Ivo nos había contratado para robarle su investigación. Va tras el antiguo rival del profesor Morrow para vengarse y establecer una nueva base de operaciones. No me parecen malas noticias, desestimó el Arsenal. Yo diría que hay que dejarlos luchar. El problema es, ¿qué pasa si uno de ellos gana? Volcán Rojo tiene todo el conocimiento y la habilidad del profesor Morrow en su memoria. A menos que uno de ellos sea destruido por completo, el ganador tendrá acceso a la tecnología del perdedor. De verdad que no quiero ver qué pasa después. Preparada como estaba, no había casi nada que el profesor Morrow o sus creaciones pudieran hacer contra ella, pero junto con Ivo, podían lograr mucho más. Kara ya lo imaginaba. Con suerte, Volcán Rojo ganaría y tendría que enfrentarse al maldito robot genocida en el cuerpo de Amazo. Incluso si el profesor Ivo ganara, tendría acceso al conocimiento de Morrow y podría dotar a Amazo de un intelecto humano, o incluso mejorar su tecnología, permitiéndole usar todas sus habilidades a la vez como en la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia. Sería genial, ¿verdad? Capítulo 25, Interludio 3. Coriander sintió que todo su cuerpo se iluminaba de dolor mientras los Sions la bombardeaban con luz solar sintética. Los tamaraneanos podían absorber la luz solar, e incluso sobrevivir exclusivamente con ella, pero todo tenía un límite, y Coriander sentía que el suyo se acercaba. Sintió que la luz que entraba en su cuerpo traspasaba un límite y continuaba, cada vez más luz solar penetraba en sus células. Sintió que iba a explotar, la energía que siempre había llevado consigo latía en su cuerpo y alcanzaba un crescendo. El aliento de Esal. Oyó a su hermana gritar de dolor a pesar del muro de metal que la separaba. ¡No! Su mente se rebeló. Matarían a Commander. Su hermana había nacido enferma, no podía absorber la luz solar, y el simple acto le causaba dolor físico. Sus muñecas se tensaron inútilmente contra las esposas mientras un chorro de fuego parecía entrar en sus venas. Coriander gritó aún más fuerte. A pesar del dolor que sentía, Coriander oyó la explosión en la otra habitación, seguida de un breve forcejeo. Pronto, vio a su hermana derribar la puerta y mirar dentro de su habitación. Tragándose el grito, Coriander sonrió por dentro. Commander era libre. Podían escapar. Durante unos segundos, su hermana la miró con el rostro impasible. Apretando los dientes, Commander apartó la mirada y se alejó. Hermana. Coriander logró gritar a pesar del dolor. Commander hizo una pausa, sin mirar atrás, levantó una mano y dos rayos de energía púrpura volaron de su dedo, uno golpeó el generador solar y detuvo su tortura, el otro atravesó las máquinas a su alrededor y golpeó el grillete de su mano derecha, rompiendo el metal reforzado y enviando otra sacudida de dolor a través del cuerpo de Coriander. Bajando la mano, Commander se alejó de la puerta. Gracias, susurró Coriander al oír los pasos de Commander alejándose. Por un momento, creyó que su hermana la dejaría encerrada allí para ser torturada, pero el hecho de que no lo hiciera le trajo una gran alegría. Reuniendo fuerzas, Coriander apartó el brazo del grillete roto, haciendo volar fragmentos de metal por la habitación. Agarrando el grillete que le quedaba, tiró de él con ambos brazos a la vez. Coriander sintió que algo crecía en su interior. Canalizó esa sensación en sus acciones y, con un grito, sus manos se iluminaron de verde al partir el grillete por la mitad. Dirigiendo su nuevo poder hacia sus piernas, sintió que la energía abandonaba su cuerpo. Rayos verdes de energía salieron disparados de sus manos y explotaron contra las cerraduras de sus piernas. No fue suficiente para destruirlas, pero el ataque las dañó lo suficiente como para que pudiera liberarse. Un dron de seguridad psiónico apareció en la puerta. Prisionero 0124, 555, 78, 41, no se resista, se ha autorizado el uso de fuerza letal. Ordenó la voz electrónica. Con las manos aún brillantes, Coriander miró al robot y lanzó dos rayos de luz desde sus ojos, empujándolo contra la pared con una fuerza sorprendente. El dron intentó recuperarse, pero, tras un solo paso, se inclinó y cayó. Dos más ocuparon su lugar, con las armas en alto y ya disparándole láseres.
El entrenamiento de Coriandra entró en acción, ella flotó a un lado y agarró un aparato pesado que colgaba del techo, con un poderoso giro, arrancó el aparato de su soporte y lo arrojó hacia el dron de la derecha y luego lo siguió con un salto. Su proyectil improvisado impactó al dron y lo estrelló contra la pared. Su propio puñetazo fue un ejemplo perfecto de las artes marciales de Okara. Su mano atravesó la cabeza del robot. Agarró su cuerpo inválido y lo usó como escudo contra una lluvia de láseres proveniente de su costado derecho. Coriandra agarró el arma del robot y la apuntó hacia adelante, apretando el gatillo repetidamente, pero este se negó a disparar. Debía tener alguna medida de seguridad para evitar que cualquier prisionero la robara. Mirando su propia mano, Coriandra pensó en su rayo de energía, todavía sentía la luz ultravioleta justo debajo de su piel y, aunque nunca antes había podido usarla como tal, juntar un rayo de luz en su mano se sentía instintivo, casi tan fácil como volar. Los láseres seguían impactando su dron y derritiendo su armadura. Con un grito de guerrero, Coriandra sujetó el dron con un solo brazo y cargó contra sus asaltantes, usando el otro brazo para devolver el fuego. Sus rayos estelares no eran lo suficientemente fuertes para destruir un dron con un solo disparo a menos que pudiera golpear sus cabezas, pero estaba entrenada en el uso de proyectiles, y aún así logró destruir a 3 de los robots antes de estrellar su escudo improvisado contra un cuarto. Ahora, a distancia cuerpo a cuerpo, los drones no tenían ninguna posibilidad contra ella. Se escabulló entre ellos como un felino y desactivó sus armas con un solo golpe. También descubrió que sus nuevos poderes podían aumentar su fuerza, permitiéndoles a sus golpes atravesar sus armaduras sin importar dónde impactara. 12 drones yacían destruidos a sus pies en menos de un minuto. Lamentablemente, eso no fue suficiente. Desde el otro lado del pasillo, Coriandra vio al menos otros 30 drones, liderados por un Sion blindado. Lo único que deseaba era matar al lagarto allí mismo, pero no tenía escondite. Los robots estaban tan lejos y en tan gran número que era improbable que sobreviviera a otra embestida. Dándose la vuelta, voló tan rápido como pudo. Coriandra esperaba encontrar una nave de escape o, en su defecto, un sionista menos protegido al que pudiera capturar. En cambio, encontró un área abierta llena de robots y sions, todos ellos armados y listos para ella. Deteniéndose en el lugar, Coriandra sintió que su cuerpo se hundía en el suelo, no iba a escapar, eran demasiados y estaban demasiado bien armados. Cerrando los ojos, recordó que su hermana también había escapado, Commander siempre había sido físicamente más débil, pero también había sido una luchadora aún mejor que ella. Sí, su hermana sobreviviría. A pesar de sus diferencias, Coriandra sabía que Commander se preocupaba por Tamaran. Sería una buena reina. Esai, dame fuerzas. Rezó. Su deber era claro. Si no podía escapar, al menos podría mantener activas las defensas. Podría distraerlos y, con suerte, ganar tiempo para su hermana. La perspectiva no la asustó. En cambio, Coriandra sintió que su vuelo se estabilizaba y que su corazón se llenaba de esperanza en lugar de miedo. Con un grito de furia, cargó contra sus enemigos. La energía verde se acumuló en las yemas de sus dedos y en sus ojos mientras oscilaba entre disparos láser y contraataques. Cualquier enemigo que se acercaba al cuerpo a cuerpo era despachado rápidamente, con prejuicios, y los que estaban lejos eran bombardeados con rayos estelares. Coriandra sintió que los láseres empezaban a impactarla. A pesar de su nueva fuerza, eran demasiados y se estaba cansando. Luchó, gritó, destruyó. Cada vez que pensaba en rendirse, Coriandra recordaba a su hermana, a su familia. Coriandra actuaba más por instinto que por consciencia. Le dolía todo el cuerpo y sentía los brazos pesados. Entonces notó que otra mujer se unía repentinamente a la lucha. Por un instante, su vuelo se tambaleó al pensar que su hermana no había logrado escapar, pero enseguida notó que la mujer tenía el cabello rubio. También estaba devastando a los enemigos. Esta desconocida tenía poca habilidad, pero actuaba con una fuerza y un salvajismo abrumadores. Coriandra reconoció rápidamente la destreza de la mujer. Cómo los disparos láser ni siquiera la hacían retroceder, cómo un solo puñetazo podía destrozar a un robot como si fuera de cristal. Cambiando su estrategia, Coriandra empezó a luchar con más astucia, eliminando a los enemigos ocultos y a quienes pensaban en reorganizar sus defensas. Ella tenía esperanza. Podían ganar. La pelea fue brutal, y la mujer, no, la niña, quedó hecha un desastre. Sus ataques se volvieron más brutales, sus gritos de dolor denotaban a pesar de que nada en la habitación parecía capaz de herirla. Coriandra sabía que no era una guerrera. A pesar de todo su poder, la chica carecía del entrenamiento necesario.
No había sido guerrera antes de esto, pero, tras la batalla, eso cambiaría. Nadie soportaba semejante embestida y seguía siendo un civil. Cuando la pelea finalmente terminó y la niña quedó ciega a su alrededor, atacando a un Sion muerto en un ataque de ira, Coriander se acercó a ella. Ella tenía cuidado, había visto lo que la muchacha podía hacer, pero no podía dejarla sola, no podía abandonarla allí sin ayuda y en el estado en que se encontraba. Un simple toque en el hombro fue suficiente para que la muchacha volviera su rabia sobre ella. Coriander retrocedió, con los brazos alzados en señal de rendición, pero sus músculos estaban tensos y listos para la lucha. A pesar de todo su poder, Coriander sabía que podría someter a la chica si fuera necesario. Esperaba que no. Tenía razón. El ojo de la niña dejó de brillar con luz roja y dejó caer los brazos a los costados mientras respiraba hondo y profundamente. Lentamente, y con movimientos muy pausados, Coriander la rodeó con sus brazos y la atrajo hacia sí, dejándola llorar contra su hombro mientras la abrazaba con fuerza para consolarla. Tal como esperaba que Commander la abrazara. No llores, alégrate, nuestra lucha ha destruido la mayoría de las fuerzas que estaban dispuestos a enviar, le dijo Coriander a la chica con una sonrisa tranquilizadora. La chica la ignoró, como si aún estuviera sumida en la ira. Agarrándola por los hombros, Coriander giró el rostro de la chica hacia ella. No te aflijas, ahora estamos a salvo. Tú estás a salvo, dijo, y sintió el impulso de abrazar a la chica que recientemente se había convertido en guerrera contra su voluntad. La mirada de la chica finalmente se fijó en ella, y Coriander pudo ver que estaba cuerda y se estaba calmando. La chica habló, pero Coriander no entendió ni una sola palabra. ¿Habían capturado los Sions a alguien de fuera del sector? Coriander se alegró de poder ayudar con eso. Aunque la chica seguía sin poder comunicarse con los demás, los tamaraneanos no tendrían ese problema. Coriander asintió, comprensiva, y ahuecó el rostro de la chica entre sus manos. Su habilidad podía activarse con solo tocarla, pero no tenía tanta experiencia, y un beso sería mucho más efectivo y menos propenso a cometer errores. Coriander besó a la muchacha. Ella se sorprendió brevemente, pero no se disgustó, cuando la muchacha le devolvió el beso. Jadeó Megan, lo que hizo que Coriander despertara de sus recuerdos y se girara hacia la chica sonrojada. ¿Qué te preocupa, amiga Megan? Preguntó Coriander, sintiéndose seguro al usar el nombre del superhéroe mientras estaban en conexión mental, pero pensando en empezar a usar sus nombres en clave durante una misión. Mientras los otros titanes aún se sentían incómodos por dejar entrar al marciano en sus mentes, Coriander había percibido como la niña estaba hambrienta de una conexión mental y libremente dejó que Megan entrara en su mente, incluso permitiéndole hacer una conexión más profunda. Nada. Gritó Megan, sonrojándose aún más a pesar de su capacidad para cambiar de forma. Coriander no lo entendía. Sabía que la niña había podido ver su recuerdo, al menos los últimos momentos, pero ¿qué pudo haber causado una reacción tan pronunciada? Los humanos, y al parecer también los marcianos, eran muy peculiares. ¿Todos, estamos listos? Aqualad lo comprobó una última vez. Vámonos ya. Kid Flash apenas pudo contenerse. Con un esfuerzo de voluntad, la señorita marciana abrió la escotilla de la nave y el equipo de ataque saltó. Como líder del equipo, Aqualad actuaría como comandante de campo de esta operación. Él, Robin y Kid Flash, tenían el entrenamiento correcto para liderar una operación sigilosa, mientras que el cambio de forma de Miss Martian le daba una ventaja natural, que mejoraba su falta de entrenamiento. Aunque Coriander tenía el entrenamiento correcto, el sigilo no era su especialidad y Superboy aún estaba lejos de ser capaz de infiltrarse en cualquier lugar, ellos se quedarían en la nave y actuarían como apoyo, o refuerzos, según la situación lo demandara. Lo mejor sería que estuvieran completamente descansados si se los necesitaba. Los cuatro lanzaron los drones de cara al aire en cuanto se acercaron a la fábrica de Venom. Los dispositivos brillaron y desaparecieron de la vista, extendiéndose rápidamente por el lugar y mostrando al instante toda la ubicación. Coriander y Superboy observaron atentamente cómo los robots localizaban cada objetivo. El propio Cobra supervisaba la operación, y solo en la fábrica había al menos 4 Cobra Venom mejorados. Aún así, había lugares en las profundidades de la fábrica donde no se atrevían a infiltrarse ni remotamente. Mierda, odio cuando los villanos son listos, maldijo Robin mientras miraba la computadora en su muñeca. No guardan información importante en los servidores locales. Bien, recuerden, capturar a Cobra es la misión principal. Les informó Aqualad a través de sus dispositivos de comunicación.
Esa fue una de las primeras lecciones que les impartieron Átomo y Linterna Verde. Como algunos de los únicos héroes que representaban un ejército que no se centraba en la destreza individual, fueron un componente indispensable del entrenamiento inicial del Titán. Sí, todos recordamos el informe, resopló Robin. Estaba demasiado acostumbrado a trabajar con Batman. Comunicar sus acciones le resultaba ineficiente y desconocido. Control, comenzaremos la misión en 1 minuto, informó Coriander al Tornado Rojo. Siendo la responsable de supervisar la misión, Coriander contuvo la respiración y observó la ubicación de los enemigos por última vez. Ella les dio la señal. Adelante. Los 4 atacaron a la vez, cada uno a cargo de varios guardias. La sorpresa de sus enemigos fue total, y el ataque no les dio ninguna posibilidad de escape, ni siquiera de dar la alarma. Un segundo después, los dispositivos holográficos de Supergirl cayeron al suelo e inmediatamente comenzaron a replicar los movimientos del guardia durante el último minuto, asegurándose de que nadie notara su ataque, al menos no con una simple mirada. Coriander se aferró con fuerza al borde de su asiento y se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía que ejercer de supervisora pudiera ser tan emocionante. Todos los objetivos neutralizados, procedan, dijo Superboy por el comunicador. Él también tuvo que soltar la silla abollada. Pobre bionave, Coriander esperaba no sentir dolor en un punto tan pequeño. Entonces jadeó, ¿se lo había estado pellizcando? Realmente le disgustaba que Commander la pellizcara. Disculpas, susurró mientras palmeaba suavemente su asiento. Utilizando las imágenes del dron, Coriander y Superboy guiaron a los 4 titanes a través de las instalaciones, utilizando los proyectores holográficos para retrasar su descubrimiento el mayor tiempo posible. He localizado un cargamento de veneno de cobra. Parece estar listo para ser entregado, gritó Robin por el comunicador. Volviendo la cabeza hacia la pantalla, Coriander frunció el ceño. Una gran cantidad de veneno de cobra estaba perfectamente embalada y lista para transportar, demasiado grande para distribuirse localmente. Tecleando rápido, Coriander abrió una pantalla con la información que Robin había obtenido de los servidores locales. No había información importante de inmediato, pero sí registros de un aumento de seguridad y cambios en la ubicación de los guardias cada semana a la misma hora. Coriander les envió rápidamente la información a los 4 y se levantó, cruzando los dedos, estiró los brazos tensos por encima de la cabeza, luego por detrás y se agachó. Con el aumento de la seguridad, Coriander sabía que ella y Superboy tendrían que intervenir. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Superboy con voz insegura. Siempre sigo las técnicas de estiramiento adecuadas, respondió, agarrándose la pierna, subiéndole los pies hacia atrás y presionando el pecho hacia adelante. Ven, amigo Superboy, acompáñame. ¿Qué crees que significa?, preguntó Kid Flash mientras golpeaba a un esbirro y colocaba otro muñeco holográfico. Una venta, respondió Robin, con la voz cada vez más animada. Vamos, no solo podemos capturar a Cobra, sino también a uno de sus compradores. Estoy sintiendo la emoción. Amigo Robin, no veo flores de los drones de vigilancia, comentó Coriander mientras terminaba sus estiramientos. ¿Qué?, preguntaron todos con voces confusas. Por favor, ¿hablabas entonces de la estructura celular? Pero debe haber tantas para poder sentirlas. No, me refiero a un desastre como lo opuesto a un desastre, explicó Robin con voz frustrada. Yo, no sabía que la lengua vernácula se pudiera usar de esa manera, murmuró Coriander, sonrojándose. Tendría que buscar el modismo más tarde. El amigo Robin era muy confuso. La misión continuó, Miss Martian actuando como vigía para evitar que alguien se diera cuenta mientras Kid Flash instalaba dispositivos explosivos en las máquinas de la fábrica y Robin buscaba en la documentación y las computadoras personales de Cobra, tratando de encontrar pruebas de la participación de otros villanos. Habían discutido simplemente deshabilitar el suministro de la droga producida, pero, incluso sin Cobra o Bane, la fábrica aún podría usarse para reiniciar la producción de Venom, era mejor destruirlo todo. Además, a Robin le gustaba hacer explotar cosas. Finalmente, un dron avistó un helicóptero que se acercaba, y apareció el propio Cobra. Acompañado por 2 usuarios de Cobra Venom, el líder del culto abandonó el edificio y caminó tranquilamente hacia el helipuerto. Objetivo principal localizado. Superboy informó a todos. Los 4 héroes dejaron rápidamente lo que estaban haciendo y se dirigieron hacia la ubicación de Cobra. Robin simplemente desapareció de la vista. Su nuevo traje de sigilo le permitió alcanzar un nuevo nivel de habilidades. Aqualad lanzó una pantalla holográfica y se ocultó dentro.
Un segundo después, Kid Flash se deslizó a su lado. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer esto?, preguntó. Starfire, Superboy, ¿cuánto falta para que lleguen?, preguntó Aqualad. La avionave ya está flotando sobre la fábrica, respondió Superboy, tronándose el cuello. Él y Coriander se pararon en el centro de la nave, preparándose para abrir la escotilla. ¿Hemos identificado al comprador? No. Los drones no tienen buena visibilidad del helicóptero, les informó Coriander. Ordenó a uno de los drones que se acercara, pero el viento perturbaba su vuelo. Podría intentar acercarme, pero el sigilo del dron no puede con el fuerte viento. Hola Megan. Intentaré echar un vistazo yo misma. Usando sus poderes para camuflarse, la señorita marciana comenzó a acercarse al helicóptero desde el aire. Señorita marciana. Gruñó Aqualad en voz baja, pero ya era demasiado tarde. Cobra levantó una ceja y miró hacia arriba un segundo. Dio 3 pasos más y se limpió el brazo, lanzando una daga justo donde flotaba la señorita marciana. La señorita marciana pudo reaccionar a tiempo, pero la daga le atravesó el hombro y se quitó el camuflaje. Elimínenla. Gritó Cobra furioso, pero no se movió. Levantando el brazo, Cobra le habló a un dispositivo en su muñeca. Que nada nos moleste, activen los inhibidores. Un Batarang voló por los aires hacia Cobra, pero uno de sus guardaespaldas lo bloqueó con el brazo. Con un pitido, el Batarang explotó y los cubrió con una nube de humo, oscureciéndoles la visión. Ataquen. Ordenó Aqualad, y eso fue lo último que logró decir antes de que sus comunicaciones dejaran de funcionar. Señorita marciana, conéctenos mentalmente. Gritó Coriander mentalmente y ordenó a la avionave que abriera sus puertas. Un momento. Gritó la señorita marciana, se sacó la daga del hombro y se escondió detrás de la fábrica mientras usaba su transformación para curar la herida. Agarrándose al borde de la puerta, Superboy miró a su alrededor y localizó a uno de los enormes guardias Cobra Venom que se dirigían hacia Aqualad. Empujando la nave, la hizo oscilar en el aire mientras se abalanzaba sobre el gigante, estrellándolo contra el suelo y haciendo temblar la tierra bajo su poder combinado. Coriander descendió de la nave y flotó en el aire un segundo para acceder a las cosas. La situación en tierra era caótica, pero decidió concentrarse en el helicóptero, que se desviaba para revelar una gigantesca pieza de artillería. Coriander disparó un rayo estelar al arma, pero el metal resultó ser mucho más resistente de lo que creía. Una ráfaga de balas impactó el suelo, provocando una explosión en una lluvia de grava. Kid Flash había estado moviéndose entre los cultistas, utilizando su celeridad para robar sus armas y deshabilitar a los secuaces menores, pero tropezó en el suelo dañado y cayó. Otros 3 disparos de sus rayos estelares desactivaron las municiones del avión y Coriander volvió a girar su cara hacia el suelo. De repente, una jabalina voló hacia ella desde el helicóptero que ya había despedido. Coriander reaccionó con rapidez y se apartó flotando. Con reflejos ultra rápidos, agarró el proyectil en el aire y lo hizo girar en su mano antes de lanzarlo con todas sus fuerzas. Apenas había salido de su mano cuando explotó, a solo unos centímetros de su cuerpo. La onda expansiva la lanzó directamente hacia la fábrica, atravesando el techo y las vigas de acero. Un poco de ayuda. Gritó la voz desesperada de Kid Flash en la cabeza de Coriander. ¡Qué ajetreo! Gritó Robin y Cory notó su concentración. Esto no es nada emocionante. Señorita marciana, apoya a Superboy antes de que lo derroten. Starfire, ayuda a Kid Flash. La voz de Aqualad se impuso al parloteo en sus mentes. Ayudaré con Cobra. Coriander ya se movía. Atravesó la pared de la fábrica y volvió a contemplar la escena. Robin luchaba desesperadamente contra Cobra, pero era evidente que el líder del culto era más fuerte y hábil. Superboy se enfrentaba a 4 cultistas de Cobra Venom. Era más fuerte y rápido que entonces, pero los cultistas eran más hábiles, y el semi-kryptoniano estaba siendo superado por sus ataques. Kid Flash también luchaba con 2 cultistas de Cobra Venom, y varios intentaban dispararle. Normalmente, podía esquivarlos a toda velocidad, pero la caída parecía haberle contusionado el tobillo, y era mucho más lento. Coriander entrecerró los ojos. Déjenlo en paz. Gruñó, disparando al cultista de Cobra Venom más cercano con un rayo estelar verde antes de estrellar al segundo con un rodillazo en la cara. Las balas rebotaban contra su piel con una fuerza demoledora, pero Coriander las ignoró para luchar contra los mejorados. A pesar de su tamaño y apariencia, eran competentes artistas marciales. Gracias. Gritó Kid Flash. ¿Qué pasa con los compradores? Gritó Robin en sus mentes, pero Coriander pudo sentir a Aqualad sacudiendo la cabeza. Prioridades.
Desactivar a Cobra es nuestra principal preocupación. Centrándose en los Cobra mejorados, Coriandro sorteó sus golpes y los atacó. Por desgracia, nunca había luchado personalmente contra un humano normal mejorado químicamente y desconocía su resistencia. Sin los pesos pesados, Kid Flash pudo desactivar a los cultistas restantes, lo que permitió que Robin y Aqualad se concentraran completamente en Cobra sin tener que preocuparse por las balas perdidas. Cuando Coriander finalmente sometió a sus enemigos, vio que la aeronave comenzaba a despegar con la última entrega de Cobra Venom. Un hombre rubio con una máscara metálica supervisaba el despegue mientras usaba proyectiles como dardos y jabalinas para ayudar a Cobra. El propio líder del culto parecía estar intentando escapar, pero Kid Flash se había unido a la lucha y, juntos, estaban evitando que el hombre huyera. Coriander se abalanzó sobre el enmascarado, lanzándole rayos estelares para impedir que ayudara a Cobra. Al llegar a él, comenzaron a luchar. El hombre era increíblemente hábil y sabía cómo evitar sus golpes en lugar de bloquearlos. Bailaron uno alrededor del otro mientras Coriander desactivaba sus armas. Disparando un rayo estelar desde sus ojos, Coriander lo obligó a agacharse para evitar la explosión y quedar expuesto a una patada en el pecho. Intentó bloquear su patada con el brazo, pero la fuerza de ella lo atravesó y golpeó su armadura. En el último segundo, el hombre saltó y su cuerpo salió despedido. Coriander estaba a punto de seguirlo cuando oyó un pitido proveniente de su pierna. Explotó con una potencia increíble para un dispositivo tan pequeño, lanzándola hacia atrás. Se reorientó rápidamente. Solo una leve quemadura en la pierna. Pero la aeronave ya se alejaba, el hombre colgando de una cuerda conectada a un arnés a la cintura, con un brazo roto mientras el otro sostenía su pecho herido. Coriander le disparó un rayo estelar, pero el helicóptero se desvió en el último momento y alguien desde dentro le disparó un misil. Un segundo rayo estelar lo hizo estallar, pero para cuando Coriander recuperó la vista, el helicóptero ya estaba lejos. Voló tras él. Estaba a punto de volver a lanzar proyectiles cuando el vehículo reveló otro compartimento. En un segundo, la aeronave disparó 3 docenas de misiles más pequeños hacia donde los titanes seguían luchando. Coriander ni siquiera se detuvo a pensar, dejando escapar el helicóptero para interceptar los proyectiles. «Se va a escapar», gritó Robin mentalmente, mientras Cobra miraba a su alrededor y finalmente se hacía un hueco. Al lanzar una bomba al suelo, Cobra provocó que una gran nube negra se elevara a su alrededor. «No lo es», gritó Kid Flash. Ya advertido por Robin, corrió rápidamente alrededor de su ubicación y usó el viento generado para dispersar la nube. Cobra había logrado un progreso sorprendente en su escape incluso en tan poco tiempo. Manteniéndose pegado al suelo como un ofidio, casi había intentado escabullirse, pero la nube se dispersó demasiado pronto y tanto la señorita Marciana como Superboy ya le bloqueaban el paso. Los dos héroes estaban un poco golpeados, el traje de Superboy tenía varias abolladuras, pero habían demostrado ser superiores al cultista mejorado con Venom contra el que habían luchado. Coriander terminó de destruir los misiles y descendió flotando para enfrentarse al líder del culto. Cobra observó a los titanes y suspiró resignado. Enderezando la espalda, levantó los brazos con una sonrisa burlona. «Me rindo». «No me digas», dijo Kid Flash. Robin acaba de lanzarle otro batarang a la cara. Cobra agarró el arma en el aire y esta liberó una pequeña nube verde, lo que provocó que el líder del culto se desplomara de bruces en el suelo. Todos lo miraron. «¿Qué? Es más seguro así». Se encogió de hombros. «Qué lástima que el comprador escapara», suspiró Kid Flash. «Y además se llevaron tanta droga». Sobre eso, sonrió Robin con suficiencia. Presionando un botón en su muñeca, desactivó las pantallas holográficas que revelaban a todos los cultistas incapacitados, y también una gran cantidad de veneno de Cobra tirado a un lado de la fábrica. Como ya habían preparado la droga para su transporte tan convenientemente, pensé que sería mejor retirarla por el momento. «Entonces, ¿qué se llevaron?», preguntó la señorita Marciana al tocar el suelo. «Un rastreador». Soltó una risita. «Bueno, también tuve que llenarlo con cosas raras para pesarlo, y un dispositivo holográfico para mantener el disfraz». «¡Genial!». Kid Flash levantó la mano en el aire y Robin le chocó los 5. «¿Crees que revisarán las drogas antes de llegar a su destino?», preguntó Superboy, provocando que todos intercambiaran miradas. «Las comunicaciones siguen bloqueadas», les informó Aqualad tras comprobarlo. «Me pondré en contacto con la montaña», gritó la señorita Marciana y corrió hacia la avionave. «Buscaré el bloqueador de señales». Kid Flash corrió hacia la fábrica.
Oye, llamó Robin a Coriandro. ¿No crees que Supergirl se enfadará porque dejé que los villanos le quitaran algunos de sus dispositivos? Sé que Batman odia que eso pase. No te preocupes, amiga Robin. Supergirl ha instalado diversos métodos de autodestrucción en todos sus dispositivos. Coriandro asintió con una sonrisa. Lo más probable es que explote después de un tiempo, o si intentan estudiarlo. No le importará. Robin y Aqualad intercambiaron miradas inquietas y luego observaron sus propios disfraces y los dispositivos de teletransportación que llevaban a sus espaldas. Ahora, cuando dices que explotará, ¿te refieres a? Vamos, amigo Robin, esto es una victoria y me han dicho que, después de las victorias, es costumbre celebrar. Coriandro agarró a Cobra por el abrigo y lo cargó sobre sus hombros. Tengo muchísimas ganas de comer mostaza con pizza. La fiesta de mostaza fue magnífica, y mejoró aún más cuando Batman les informó que la Liga había podido seguir la señal. El villano al que se había enfrentado Coriandro fue identificado como Sportsmaster y había sido arrestado por la propia Mujer Maravilla. También habían encontrado un santuario de lo más vil donde se experimentaba con animales en la India, miembro de la Carta de la ONU, por lo que la Liga de la Justicia pudo intervenir. Batman sospechaba que el villano, Cerebro, estaba involucrado, pero aún así, el Cerebro había escapado. Un poco desanimada, Coriandro llegó a casa, y la sola perspectiva ya le dibujaba una sonrisa. Tras darse una ducha rápida, Coriandro se detuvo frente a la habitación de Kara. La rubia ya dormía, en posición fetal, con el brazo bajo la almohada. Tenía el ceño fruncido y todo su cuerpo temblaba. Dexter estaba de pie sobre ella, acariciándole los hombros con las garras. Al entrar en el dormitorio, Coriandro se sentó en la cama y, con cuidado, se acostó junto a su mejor amiga. Kara no se despertó. «Ya estás a salvo», le susurró a Kara al oído, y cuando la mano de su amiga la agarró de la camisa, Coriandro se tumbó en la cama junto a Kara y la abrazó con fuerza hasta que dejó de temblar. Coriandro sintió que el gato se acurrucaba entre sus cuerpos y sonrió. Cerró los ojos y se quedó dormida. Capítulo 26, Interludio 4. Dubilex observaba la tumba con rostro impasible. Vestía la apariencia de una joven, reacio a relacionar su disfraz de Donovan con este viaje en particular. Realmente no sabía cómo debería sentirse en ese momento. Frente a él yacía su madre, hermana, donante de Adna. Supone que la tercera opción era probablemente la más acertada. Las otras insinuaban una conexión emocional o familiar que simplemente no existía. Después de todo, ni siquiera se conocían. Ace tenía poco más del doble de su edad cuando ella murió y, según los documentos que leyó, sus poderes fueron la causa de su muerte. Dubilex les había hecho a todos los genomorfos un nuevo chequeo médico. Los resultados no fueron buenos. Parecía que toda su raza tenía fecha de caducidad, poco más de 20 años con el cuidado adecuado. Realmente no sabía qué pensar al respecto. La mayoría de los humanos vivían hoy en día entre 70 y 80 años, pero había razas extraterrestres que vivían mucho más tiempo. Y vidas mucho más cortas. Negando con la cabeza, Dubilex se arrodilló frente a la tumba y depositó las flores que sostenía. Había sido interesante conocer a Ace, por así decirlo, pero no le cambió la vida. No, era importante recordarla, pero debía centrarse en sus hermanos y hermanas que aún vivían. Descubrir lo cortas que serían sus vidas le dio un nuevo impulso. No podía seguir perdiendo el tiempo. Gracias, hermano. Asintió con la cabeza hacia con él, el joven que se había ofrecido a acompañarlo, y agradeció el gesto. Regresemos, todavía tengo mucho que hacer. ¿Kara te mantiene ocupada?, preguntó con cierto interés. Es cierto que gestionar Cadmus y su empresa es difícil. Espero que pronto encuentre un nuevo director ejecutivo, dijo Dubilex al salir del cementerio. Starfire empieza a hablar de organizar una intervención, dijo con una mueca. No creo que Kara reaccione bien a eso. No, supongo que no. Dubilex sonrió, pensando en los continuos esfuerzos de su jefa por escapar de su terapeuta. Le advertiré que se le acaba el tiempo. ¿Cómo está Craig? Todavía te extraña, pero se está adaptando bien al mundo exterior, le dijo Dubilex. El pequeño Génomo había sido uno de los primeros voluntarios en la nueva fábrica de Kara. Sueño con el día en que podamos caminar libremente, pero, claramente, eso aún está en desarrollo. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó sintiendo la frustración de Dubilex. Por el momento, no. Dubilex negó con la cabeza y se giró hacia su hermano. Sin embargo, cuando llegue el momento, espero que puedas acompañarnos mientras nos rebelamos.
Yo, por supuesto, dijo con cierta vacilación. Dubilex se dio cuenta de que su hermano quería integrarse, que estuviera dispuesto a sacrificarlo todo por el bien de su raza, hablaba bien de su carácter. Le puso una mano en el hombro y sonrió. No te preocupes, hermano, he hablado con Kara y Batman. Aún queda mucho por hacer antes de que estemos listos para partir. Cuando llegue el momento, sé que estarás listo. Connell asintió. Sus hombros se relajaron mientras subían al coche. Dubilex conservó la imagen de la mujer hasta que entró en el tubo Z que lo llevó a la puerta de Cadmus. Finalmente, la dispersó y simplemente se hizo invisible para cualquiera que lo mirara, confiando en que la tecnología de Kara mantendría su imagen oculta de cualquier cámara. Una vez dentro, relajó su control y se sintió como en casa, rodeado de su familia. Asintió hacia Beth mientras ella salía de su generador de energía y estiraba sus extremidades. La electricidad abandonaba su cuerpo hasta que dejó de brillar con fuerza. ¿Vas a la cafetería? Se conectó con su mente y preguntó. Sí, acabo de terminar un turno. Beth movió todas sus extremidades, deshaciéndose de las últimas chispas de electricidad. ¿Quieres venir? Ben y Karen me acompañarán allí. Sí, todavía no he comido nada. Decidió tomarse un tiempo antes de empezar a organizar los últimos informes de Cadmus. Estaba eternamente agradecido por la ayuda de Kara, pero desde hacía poco más de una semana, le había sido casi imposible sacarla de su taller. ¿Trabajas demasiado? ¿Debería hablar con la jefa? Los kryptonianos no son inmunes a los rayos, podría darle una lección. Dubilex resopló. Ningún genomorfo lastimaría a Kara Zor-El, de eso estaba seguro, pero a Beth le gustaba bromear al respecto. No hace falta, no tardaremos mucho en tener todo en orden. Desestimó su preocupación. No era momento de bajar el ritmo. Mientras disfrutaba de una agradable comida en la cafetería, Dubilex sonrió al ver a los genomorfos y a los investigadores humanos interactuar con normalidad. Los gnomos G que manejaban a los humanos ni siquiera tuvieron que intervenir. Al principio, a los trabajadores humanos les resultó extraño ver a los genomorfos libres, caminando, descansando y comiendo entre ellos, pero al final, los gnomos solo tuvieron que interferir unas pocas veces, y esa interferencia fue mínima. En lugar de controlar mentalmente a los humanos, algo que muchos de ellos, incluido el propio Dubilex, detestaban hacer, simplemente usaron su telepatía para informar a Dubilex, y él fingió ser su superior, reprendiéndolos por revelar secretos de la compañía y recordándole sus contratos de trabajo. La tecnología de Kara interceptaba cualquier informe electrónico y, como aún creían que los genomorfos estaban bajo su control, los humanos se adaptaron rápidamente. No es que no hubiera algunos individuos desagradables, pero eran escasos. Sentado en su escritorio, Dubilex se relajó en la cómoda silla y usó su telequinesis para levantar los informes físicos que debía firmar. Los leyó uno tras otro y los firmó con un mínimo esfuerzo de voluntad, mientras su pluma se movía en el aire con increíble destreza. Desde que descubrió su origen, Dubilex había usado sus poderes cada vez más. Había evolucionado, pasando de solo poder alterar la percepción de quienes la miraban a distorsionar la realidad a su alrededor. Dubilex dudaba de poder alcanzar ese nivel de poder, y desde luego no quería compartir su destino, pero estaba siendo cuidadoso y ya notaba un gran desarrollo en sus habilidades. La telequinesis se volvía más fácil y con más destreza. Su telepatía ya era sencilla y ahora crecía en alcance y precisión cada día. Se sentía casi el doble de fuerte que antes de que Kara lo liberara, y eso estaba lejos de su límite. Nunca más sería incapaz de ayudar a su gente. Se negó a quedarse de brazos cruzados una vez más. Dubilex era un pacifista por naturaleza. No deseaba conflictos y, lo más importante, no los iniciaría. Pero no se quedaría callado si su familia era atacada o esclavizada, nunca más. Inclinándose hacia adelante, Dubilex abrió su propia computadora portátil, una que le había dado Kara para que nadie pudiera hackearla, escribió su contraseña, esperó hasta que la computadora terminó de escanearlo, leyendo sus huellas dactilares, retina, forma del cuerpo e incluso su temperatura, luego comenzó a trabajar en sus responsabilidades de CEO, asegurándose de que la fábrica pudiera producir su primer prototipo a tiempo. De repente, su pantalla parpadea en rojo y el portátil empieza a emitir un ruido increíblemente molesto. Un solo clic después, Dubilex fue redirigido a las cámaras exteriores de Cadmus. Por un momento, no pudo ver nada, pero luego la tecnología de Kara cambió a señales de calor, revelando a varios asaltantes. Reaccionando de inmediato, Dubilex extendió su poder, conectando con varias personas dentro de las instalaciones. Guardián, esto es una emergencia.
Inicie los procedimientos de evacuación, abandone los pisos superiores y concéntrese en los xenomorfos restantes. Erin, asegúrese de recuperar todo y destruir cualquier información sobre nuestra creación u otros proyectos sensibles. Todos los demás, diríjanse a la cueva de los xenomorfos. No esperó la respuesta y cortó la conexión, volviendo a centrarse en las cámaras. Reconoció a algunos de sus enemigos ocultos gracias a la documentación de Kara. Aunque la mayoría estaban demasiado bien escondidos, Garfio y Araña Negra no eran tan hábiles como los demás. La Liga de las Sombras estuvo aquí. Desde la carretera principal, un auto negro llegó y se estacionó justo frente a Cadmus. El propio Lex Luthor bajó del vehículo, sacó algo de dentro de su traje, presionó un botón y Dubilex vio como la propia seguridad de Cadmus quedaba completamente desactivada, todas las cámaras dejaron de funcionar al mismo tiempo. Afortunadamente, Kara había proporcionado hacía tiempo un sistema de vigilancia alternativo con sus drones. Algunos xenomorfos también habían desconectado algunos dispositivos de seguridad del sistema central de Cadmus, haciéndolos funcionar de forma independiente. Entonces, un pequeño robot cilíndrico con cerebro apareció del otro lado del coche, seguido de cerca por un gran gorila con boina roja. El gorila llevaba un gran poste de metal al hombro. Con un gruñido, lo clavó en el suelo y todo se desplegó, revelando una especie de antena. Dubilex ordenó a algunos drones que se acercaran para observar mejor. Los drones registraron un pulso al ser liberados del dispositivo, varias advertencias comenzaron a activarse en su pantalla y, antes de que pudiera reaccionar, una bala impactó al dron más cercano. En rápida sucesión, todos los drones en el exterior del edificio quedaron inutilizados. Presionando un botón, Dubilex les ordenó autodestruirse. Desafortunadamente, al menos una docena de dispositivos dejaron de responder por completo antes que él. Kara aún tenía defensas contra la manipulación incorporadas en todos los dispositivos, pero con tantas piezas de repuesto, tendrían demasiados intentos para romper sus defensas. En realidad los drones no eran tan importantes, pero Kara odiaba absolutamente perder cualquier ventaja que tuviera, y Dubilex ya podía ver a la joven kryptoniana volviéndose paranoica de que su propia tecnología fuera utilizada contra sus aliados. Unos segundos después, descubrió que salió mal. Si bien el dispositivo de Brain no podía destruir los drones de Kara, ni siquiera desactivarlos, sí podía interrumpir su sigilo, convirtiéndolos en presa fácil para los asesinos entrenados. Tras ordenar a los dispositivos restantes que se ocultaran en la ventilación o en cualquier otro espacio reducido, Dubilex los reprogramó para que cualquier movimiento a menos de 1 metro de ellos activara su autodestrucción. Así, podría vigilar el progreso de la luz y minimizar las posibilidades de que capturaran más dispositivos. Dubilex tomó una tableta, se levantó de la silla y casi salió corriendo de la habitación. Ojalá pudieran salir pronto de allí y dejar la luz con las manos vacías. Los primeros 5 pisos fueron completamente evacuados antes de que la luz entrara al edificio. Algunos datos y experimentos quedaron abandonados, pero en realidad, los pisos superiores quedaron reservados para cualquier cosa que no les importara dejar atrás. Todo su personal comenzó a reunirse debajo del último piso de la instalación, donde los xenomorfos habían abierto una gran caverna que podían usar para escapar. A su alrededor, los xenomorfos conducen a los humanos hacia el área de evacuación. Llevarse a los humanos era un riesgo, pero no había forma de saber si la luz no los mataría y culparía a su familia como un juego de poder. Al revisar su tableta, Dubilex finalmente tuvo los nombres de todo el equipo de asalto. Liderando desde el frente estaba Lady Shiva. Había desactivado el ascensor, por lo que el asesino y artista marcial bajaba corriendo las escaleras a una velocidad asombrosa, seguido de cerca por Cheshire. Detrás de ellos, y corriendo mucho más despacio, estaban Ubu, Garfio y Araña Negra. Intentaron seguirles el ritmo, pero las 2 hembras eran demasiado rápidas. Lex Luthor parecía haber decidido esperar afuera. Dubilex logró enviar a uno de los drones sobrevivientes afuera para vigilarlo, pero el hombre descansaba tranquilamente contra el auto, jugando con su propio celular. Brain, Ras al Ghul y Amo del Océano caminaban tranquilamente por las instalaciones, como si no tuvieran ninguna preocupación. Dubilex se aseguró de guardar la grabación. Al menos podía demostrar que trabajaban juntos. Dubilex intentó enviar una copia a la computadora de Kara, pero algo interfería con las comunicaciones hacia y desde las instalaciones. Casi quiso sonreír con sorna. Así que se creían a salvo. Al llegar al último piso, Dubilex tomó uno de los comunicadores de portal de Kara y lo activó. Envió toda la información a su computadora, a la vez que enviaba una copia a su propio dispositivo en la compañía.
También envió una llamada de auxilio, pero el dispositivo solo se conectó a un lugar, y Kara podría notar la advertencia demasiado tarde. No pensaron que los descubrirían tan pronto, pero había demasiadas cosas que hacer. Kara le había dado el primer dispositivo que produjo, pero se les había olvidado conseguir más. Al menos había sacado la grabación. No era una prueba definitiva, pero Dubilex estaba dispuesto a correr cualquier riesgo de causarle problemas al autor. El guardián llegó a su lado. El clon había estado vigilando por su cuenta, y su rostro no parecía tan satisfecho como la situación exigía. ¿Hay algún problema? Son demasiados, tardan demasiado en llegar sanos y salvos al otro lado, y avanzan demasiado rápido. Frunció el ceño al ver a Lady Shiva atravesar una puerta y lanzar dagas a las pocas defensas que su familia había logrado restablecer. Tendremos que retrasarlos. Aún quedan algunas defensas en funcionamiento en los pisos inferiores. ¿Estás seguro de que no serán suficientes?, preguntó Dubilex. Karen se acercó a ellos y gruñó, lo que hizo que ambos se volvieran hacia ella. Usó una garra grande para señalar su propio dispositivo. Dubilex abrió los ojos de par en par. Parece que, mientras vigilaban a la vanguardia, Brain estaba trabajando en abrir las puertas del ascensor. Los ascensores siguen inutilizados, incluso si los reactiva. Nos aseguramos de que estuvieran demasiado dañados para moverlos. Cerebro es un científico demasiado bueno, y Maestro del Océano es un mago. Encontrarán la manera, dijo el guardián mientras Karen negaba con la cabeza. Muy bien, guardián, concéntrate en cubrirme. Los retrasaré lo máximo que pueda, dijo Dubilex. Karen gruñó. Su voz era mucho más áspera que antes. Dubilex sabía que los G-Trolls tenían un tamaño y una fuerza impresionantes, pero carecían de entrenamiento y, como habían demostrado los titanes, eso marcaba la diferencia. La mayoría de los G-Trolls eran seres gentiles, incluso más gentiles que otros genomorfos, solo Karen había estado dispuesta a entrenar y defender a su familia. ¿Estás segura, hermana?, preguntó. La G-Troll ni siquiera se lo pensó. Asintió y gruñó con seguridad. Muy bien, intenta mantenerte oculta. Un ataque sorpresa nos dará una gran ventaja. El hueco del ascensor solo bajaba hasta el piso 48. Dubilex eligió una gran sala en el piso 50 para su enfrentamiento. Había grandes pilares de soporte y un espacio abierto gigantesco. La sala solía albergar miles de jaulas que constantemente dejaban sin electricidad a su familia. Nadie venía a ver cómo estaban durante semanas. Una vez que los genomorfos fueron liberados, la mayoría de los G-Sprites decidieron destruir las jaulas y no volver a pisar ese lugar. Dubilex lo había dejado vacío desde entonces. Era un piso lo suficientemente bajo como para que la mayoría de los empleados no pudieran acceder a él, y no necesitaba el espacio. Dubilex cerró los ojos y respiró hondo, concentrándose plenamente en el momento. Existía la posibilidad de que Kara o alguien más llegara a tiempo, pero, siendo sincero, agradecía la oportunidad de luchar contra ellos, la oportunidad de defender a su pueblo él mismo en lugar de acobardarse y depositar todas sus esperanzas en otros. También envió una orden a los dispositivos de Kara, ya que ya no necesitaba vigilar los pisos superiores, era mejor que fueran destruidos antes de que la luz tuviera tiempo de buscarlos. Lady Shiva y Cheshire fueron los primeros en llegar, seguidos de cerca por Garfio, Ubur y Araña Negra. En lugar de atacar, Dubilex usó sus ilusiones telepáticas para engañarlos. Si bien quería luchar contra ellos, su familia era más importante. Retrasarlos era el verdadero objetivo. Los asesinos deambulaban por el piso en círculos, corriendo tan rápido como podían, solo para terminar exactamente en el mismo lugar. Lady Shiva fue la primera en notarlo. Deteniéndose en el sitio y cerrando los ojos, el asesino intentó usar sus otros sentidos para averiguar su ubicación. Dubilex no se lo permitió. En cuanto ella dejó de moverse, él atacó, presionando su mente sin revelar su ubicación. Lady Shiva frunció el ceño, pero su mente era demasiado fuerte y Dubilex no pudo superar sus defensas y, al mismo tiempo, mantener su ubicación oculta. Por desgracia, Cheshire también los notó y lanzó varias agujas hacia Guardián. El hombre logró bloquear el ataque, pero eso bastó para romper las ilusiones de Dubilex y revelarlos a ambos. Guardián atacó. Intercambió golpes con Cheshire y la hizo retroceder durante unos segundos. Dubilex mantuvo su atención en Lady Shiva, bombardeando su mente con su poder ya que ya no tenía que afectar a los demás ni ocultar su posición, lo que la hizo tropezar hacia atrás. Oog le disparó con su arma. El gran gancho de metal, conectado a una cadena, voló directo a su rostro y finalmente lo obligó a detener su ataque.
Con un golpe telequinético, Dubilex estrelló el gancho contra el suelo con tanta fuerza que rompió la cadena y provocó que el suelo explotara en pedazos de concreto y cerámica. Desde uno de los pilares, Araña Negra lanza telarañas hacia su cuerpo. Dubilex hizo un gesto con la mano y un trozo del suelo dañado se elevó en el aire. La sustancia roja y pegajosa golpeó la barrera física y se detuvo. La roca era demasiado pesada para lanzarla a cualquier velocidad, pero ya estaba dañada y había estado trabajando en su destreza. Una simple aplicación de su poder la rompió, creando cientos de proyectiles más pequeños. Otro movimiento de su mano afiló sus puntas antes de lanzarlos a toda velocidad hacia los 5 enemigos. El ataque obligó a Ubu a detener su carga y esquivarlo a un lado. Lady Shiva se recuperó lo suficientemente rápido para saltar hacia atrás. Black Spider fue atravesado en la pierna por un proyectil y cayó, y Og le dio la espalda, resistiendo el ataque con su armadura pero dejándose expuesto. Con otro movimiento de su mano, Dubilex agarró telequinéticamente el gancho descartado y lo usó para perforar el tobillo de su dueño, luego lo arrastró por el aire y lo arrojó contra Cheshire. El ninja saltó y se reagrupó con Lady Shiva mientras Ubu y Araña Negra se escondieron detrás de un pilar. Guardián había resistido, pero varias agujas le sobresalían del escudo y el casco. Se saludaron con la cabeza. Lady Shiva y Cheshire atacaron, lanzando una oleada de cuchillos y agujas que Dubilex bloqueó con facilidad. Las agujas se detuvieron en seco en el aire, mientras que las dagas fueron desviadas. Secándose la mano a un lado, Dubilex golpeó a Araña Negra con una de las agujas, haciendo que el asesino se tambaleara y dejando que Guardián le estrellara el escudo en la cara, dejándolo inconsciente. Ubu se enfrentó a Guardián, mientras Dubilex intentaba desesperadamente mantener alejadas a ambas asesinas, usando las dagas descartadas y los escombros como proyectiles. Entonces un destello de luz llamó su atención y tuvo que retroceder, dejando que un proyectil mágico lo pasara y explotara contra un pilar. Vaya, parece que tienes problemas aquí, qué raro, dijo Brain con voz electrónica. El gran gorila que caminaba a su lado simplemente gruñó. Señora Shiva, ¿por qué no lo ha eliminado? Preguntó Ra's al Ghul, con las manos ocultas tras la espalda. Es un telépata y telequinético poderoso. Lo vencería, pero me ha retrasado hasta ahora, dijo la asesina con voz tranquila y serena, como si su pelea nunca hubiera ocurrido. El guardián logró someter a Ubu y retrocedió. Tenía el rostro empapado en sudor y trataba desesperadamente de recuperar el aliento. Al ver su situación, Dubilex asintió y abrió su conexión mental. Gracias por el apoyo, guardián, retírate antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué pasa contigo? ¿Puedo retrasarlos unos instantes más? Dubilex lo miró a los ojos con confianza y luego volvió a centrarse en sus enemigos. Karen, parece que no podemos evitarlo. Al ver a los 3 nuevos enemigos que habían llegado, Dubilex se alegró de ver que no tenían prisa por acabar con esto. Los 3 simplemente observaban la situación y no mostraron ninguna intención de actuar. Con un movimiento de su mano, Dubilex envió a Ubu volando de regreso hacia Shiva y Cheshire, obligándolos a esquivar mientras recibía golpes de cualquier cosa que pudiera atrapar con su agarre telequinético. Habían aprendido a no usar proyectiles, y Dubilex se esforzaba al máximo para mantenerlos a raya. No pudo mantenerlo así mucho tiempo, pero ni siquiera ellos pudieron avanzar bajo su ataque, y logró bloquearlos durante casi un minuto. Basta, yo me encargaré de él, gritó el maestro del océano y lo apuntó con su lanza, liberando otra ráfaga de magia. Dubilex ya estaba en movimiento, haciéndose a un lado sin mucho movimiento mientras enviaba una piedra hacia el villano. El amo del océano destruyó la piedra con un movimiento de sus lanzas y cargó, moviéndose a una velocidad increíble hacia él. Dubilex comenzó a retroceder y, cuando el amo del océano estaba casi sobre él, Karen atacó. Desde el comienzo de la pelea Karen había estado esperando detrás de uno de los pilares, sintiéndose ansiosa, ahora utilizó toda su energía nerviosa en un solo y devastador golpe. Dubilex juró haber visto los ojos del villano abrirse de par en par al acercarse el puñetazo. Alzando su lanza, tuvo tiempo de formar un escudo mágico, pero el golpe fue tan fuerte que explotó en fragmentos de luz y el cuerpo de amo del océano salió volando. Los G-Trolls eran enormes. Dubilex incluso los calificaría de gigantes. Más altos, grandes y pesados que los elefantes, cada movimiento tenía la fuerza suficiente para igualar a la de la mayoría de los superhéroes. Y por si fuera poco, Karen no era una G-Troll normal. Una vez que quedó claro que Dubilex no podía con ellos solo, Karen consumió una dosis del tamaño de un G-Troll del último suero blockbuster que les quedaba.
Sus músculos eran el doble de grandes, sus colmillos más afilados que nunca y su piel apenas podía contener su poder. Blockbuster podía equiparar a un humano normal con un G-Troll usado por un G-Troll. Dubilex creía que podía igualar a Superman, al menos solo en fuerza. Al salir de detrás del pilar, los pies de Karen hicieron temblar el suelo. Con algo de concentración, Dubilex usó su telequinesis para elevarse hasta quedar de pie sobre su hombro. Karen rugió, y su voz los hizo retroceder a todos con su gran poder. Fascinante, dijo Brain, todavía con voz segura. A su lado, el amo del océano se incorporó, escupió sangre al suelo y se fracturó el cuello. De repente, disparó una nueva ráfaga con su lanza y Karen no fue lo suficientemente rápida para esquivarla. El ataque mágico la golpeó en el brazo y lo atravesó por completo. Dubilex pudo ver el hueso expuesto por la herida y Karen rugió de nuevo, esta vez de dolor. Manteniéndose telequinéticamente sobre ella, Dubilex tuvo que concentrar todo su poder en bloquear a Amo del Océano, manteniendo la punta de su lanza lejos del cuerpo de Karen por todos los medios posibles mientras a G-Troll luchaba contra los demás sola. Su poder significaba que todos, excepto Ocean Master, no sobrevivían a un solo golpe. Desafortunadamente, todos sabían cómo luchar contra un oponente súper fuerte, y eran demasiado rápidos para ella. Incluso con Ras y Brain a raya, sus heridas comenzaron a acumularse. La propia Lady Shiva atravesaba el cuerpo de Karen como una loca, sorteando sus ataques sin siquiera retroceder. En varias ocasiones, la asesina logró trepar por el cuerpo de Karen y atacar al mismísimo Dubilex. Le dolía el pecho por un corte profundo, y su brazo izquierdo había dejado de funcionar al ser atravesado por la espada de Shiva. Dubilex también sintió que se debilitaba, al encontrar una aguja clavándose en la parte posterior de su rodilla. Karen estaba hecha un desastre. Debía de haberse cortado casi 1000 veces, y había sangre por todas partes, en el suelo. Respiraba con dificultad. Le faltaba un colmillo cuando Dubilex casi no pudo desviar por completo uno de los ataques de Ocean Master. Finalmente, supo que no podían aguantar más. En un movimiento desesperado, dejó de perturbar a Amo del Océano y atacó a todos a su alrededor con una ola de telequinesis. Lady Shiva, Cheshire y el gorila volaron de regreso, pero una de las ráfagas mágicas de Amo del Océano lo golpeó en el costado, abriéndole un agujero en el cuerpo y destruyéndole al menos algunos órganos. Los pies de Dubilex resbalaron de los hombros de Karen. Su telequinesis ya no podía mantenerlo en su lugar. Karen lo atrapó con una mano enorme justo antes de que cayera al suelo. Incapaz de siquiera hablar, ordenó mentalmente. ¡Corre! Ella corrió, los enemigos estaban a punto de seguirlos, pero Guardián debió haber estado observando la pelea, porque activó la última defensa, usando las cargas explosivas para derrumbar el techo justo cuando subían las escaleras hacia los pisos inferiores. Karen no se detuvo, su sangre se desparramó por todas partes mientras lo bajaba, hacia la cueva secreta. Dubilex apenas estaba consciente, pero usó lo último que le quedaba de poder para cerrar sus heridas telequinéticamente. Estaba seguro de que le estaba haciendo aún más daño, pero el esfuerzo le impidió desangrarse. Karen finalmente llegó a la última cueva y cayó de rodillas. Guardián logró atrapar su cuerpo cuando cayó de la mano del G-Troll Dubilex. Vámonos, a irnos. Tras él, el techo se derrumbó. El amo del océano se desplomó del agujero y cayó, aterrizando como un superhéroe. Lady Shiva pronto se dejó caer suavemente a su lado, con la misma expresión tranquila en su rostro. El amo del océano levantó su tridente y el mundo entero brilló cuando el guardián pulsó el botón del dispositivo de teletransportación kryptoniano de Kara. Fue construido para que los genomorfos pudieran ir de Cadmus a la fábrica de Kara. Fabricado íntegramente con tecnología y materiales kryptonianos, no solo era lo suficientemente potente como para llevárselos a todos, sino que también funcionaría como vehículo de transporte, no como plataforma, teletransportándose con ellos sin dejar nada para que la luz lo estudiara. Habían sido necesarios varios viajes, e incluso más tiempo, para que la gente se moviera, pero habían ganado tiempo suficiente para que todo el personal de Cadmus se teletransportara. Fue con una sensación de alivio que Dubilex se desmayó.